que pone en riesgo la circulación y la viabilidad del pene. Y que sepáis que es una urgencia, que tiene más riesgo la gente que utiliza prostaglandinas inyectadas y tienen disfunción eréctil de causa neurógena, y que el tratamiento principalmente consiste de forma aguda en con una jeringuilla pinchar el glande y sacar sangre a jeringazos. Ese es el tratamiento del priapismo. La curvatura peneana es una placa fibrosa que tiene una cierta semejanza fisiopatológica con el Dupuytren, si me permitís la expresión, de ahí que tiene otro nombre de persona un poco francesa, la enfermedad de Peyronie, pues Dupuytren, pues por si te sirve de algo, más en alcohólicos, diabéticos, y que si la curvatura es suficientemente grave pueden dificultar la penetración, y en esos casos el tratamiento es resección de la placa fibrótica, pero el resecar esa placa implica también perder centímetros, milímetros del órgano, y ahí está la negociación con el paciente. Y finalmente, recordar la fimosis, porque como está de moda que hagan preguntas de urología pediátrica, pues la criptorquidia, el testículo había que descenderlo quirúrgicamente antes de 1 año de vida. Pues la fimosis, que es un problema frecuentísimo en neonatos, pues ahí no hay ninguna prisa, hasta 3 y hasta el 4º año de vida antes de operarla, antes de llevar a cabo una circuncisión, ¿entendido? Salvo que se asocia a infecciones o a uno u otro motivo. Por tanto, en la criptorquidia, antes de 1 año hay que operar. En la fimosis, calma, tranquilidad, no hay ninguna prisa, esperamos 3 o 4 años. Pasamos ahora a hablar de la patología de la micción y empezamos hablando de la fisiopatología. Inicialmente de la fisiología, recordad que hay 2 sistemas que controlan la micción y con eso ya podía deducir los distintos tipos de incontinencia que hay y también los tratamientos. Bien, inicialmente cuando la vejiga se va llenando, se activa de alguna forma, cuando se va llenando, se activa o está activado el cierre del esfínter urinario interno vía alfa 1, y por su parte la vejiga está relajada, el parasimpático no está actuando. Con el paso del tiempo, cuando la vejiga está lo suficientemente llena y está en un entorno socialmente aceptable, pues entonces se produce la contracción del parasimpático vía, en este caso, acetilcolina, y se inhibe el alfa 1 y el esfínter interno. En ese momento tú notas que tienes ganas de orinar y cierras el esfínter externo de control voluntario, salvo que decidas que no, que en ese entorno puedes orinar con tranquilidad, en cuyo caso relajas el esfínter externo de control voluntario y se produce la micción. Con todo ello, aunque lo típico cuando hablamos de patología de la micción es hablar de incontinencia urinaria, también vamos a hablar de otra patología que es la disginergia vésico-esfinteriana, aunque no le explicamos la vuelta anterior. ¿Por qué? Porque estábamos esperando al día de hoy para explicarla. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina y ante eso, si es aguda hay que buscar la causa. Lo típico es una infección de orina. Pero cuando ya es crónica la incontinencia, lleva semanas o meses, entonces sí la clasificamos en el tipo de incontinencia y empezamos a tratarla. ¿Qué tipos de incontinencia hay? Principalmente 3. La incontinencia de estrés o de esfuerzo, la de urgencia o hiperactividad y la más rara de las 3, la incontinencia por rebosamiento. La incontinencia de estrés o de esfuerzo es más frecuente en mujeres multíparas con debilidad del suelo pélvico, donde se pierde la curvatura de los esfínteres y eso hace que cuando se ríen, tosen o hacen cualquier maniobra de Valsalva, tienen pequeñas pérdidas, son las de las compresas, pequeñas pérdidas que llegan a limitar, llegan a contraer el esfínter y al final evitan la micción. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Ejercicios de suelo pélvico como medida moderada de inicio, pero el tratamiento definitivo es cirugía con bandas elásticas para reconstruir la curvatura del suelo pélvico. Ese es el tratamiento de elección de la incontinencia de estrés o de esfuerzo. Frente a ella tenemos la incontinencia probablemente más frecuente de todas y desde luego la más frecuente en el anciano, que es la incontinencia de urgencia o hiperactividad, es la de uy, 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 que no llego, en la cual el paciente, por enfermedades neurológicas, debilidad motora, problemas incluso arquitectónicos de que no llega a tiempo al baño, pues tiene ganas de orinar y se orina encima. La vejiga se contrae, no hay quien lo frene y el paciente se orina encima. No son pequeñas pérdidas, son grandes pérdidas, es la incontinencia del pañal. Ese era el mensaje clave.
Pues bien, en este caso va a ser una incontinencia muy importante, recurrente, y el tratamiento sí que tiene tratamiento médico. Lo que pasa es que es un tratamiento que no le gusta a los geriatras, que son los anticolinérgicos, la oxibutinina y compañía, que como es un anticolinérgico produce estreñimiento, síndrome confusional agudo, glaucoma en ángulo estrecho, etcétera, etcétera. Otra pastilla que también inhibe a la vejiga es el miravegrón, un beta-3 adrenérgico que produce hipertensión. Pero en general, en la incontinencia de urgencia, lo que se utiliza, sobre todo en pacientes geriátricos, es medidas higiénico-dietéticas de evitar beber por la noche, agua, de micciones regulares para intentar evitar que se acumule demasiada orina y que con eso se dispare la micción de forma aguda, etcétera, etcétera, por los efectos secundarios, sobre todo de los anticolinérgicos. Y la última incontinencia es la incontinencia por rebosamiento, típico de lesión medular o de patología de próstata muy avanzada, que hace que la vejiga se llene y se producen pequeñas pérdidas por rebosamiento. Pero la clave es que el paciente lo que tiene es globo vesical, tiene orina retenida. El tratamiento inmediato es poner una sonda para sacar la orina retenida y si es un paciente con lesión medular, sondajes intermitentes mejor que sondajes permanentes, y si el paciente tiene patología prostática de fondo, pues hay que programar, aunque le pongas la tansulosina y el inhibidor de la 5-alfa reductasa, el paciente que hace retenciones agudas de orina por patología prostática es indicación a medio o largo plazo de hacer una resección transuretral, es indicación de cirugía de hipertrofia benigna de próstata. La otra patología de la micción es la disinergia vésico-esfinteriana, y esto lo preguntaron una vez en el 2011 y te lo dejo caer así de refilón. Esto es una descoordinación entre el sistema simpático y parasimpático. Tú probablemente ya lo has vivido alguna vez sin tener que ver el simpático y el parasimpático. ¿A qué me refiero? Aquí lo que ocurre es que el parasimpático contrae la vejiga, pero el simpático no relaja el esfínter. Y entonces el paciente tiene ganas de orinar, pero no puede. O sea, que no es una incontinencia, es lo contrario, es dificultad para la micción. Y es por descoordinación entre el simpático y el parasimpático. A ti a lo mejor te ha pasado, pero por descoordinación del simpático y el sistema que tú controlas, el esfínter externo, que tiene ganas de orinar, pero no estás en un entorno tranquilo, hay gente observándote y tiene ganas de orinar, pero no consigues orinar, ¿no? Y es como la sensación de tener ganas para orinar, pero como no estoy, como me están mirando, no puedo orinar, ¿no? Pues esa idea es lo que subyace en realidad en la disinergia vésico-esfinteriana. Y eso es típico de lesión medular, de esclerosis múltiple, de patología que genera un daño neurológico que descoordina el simpático y el parasimpático. Entonces, esto lo digo porque en el 2011 preguntaron, oye, si te operan de la próstata por un tumor maligno de próstata, te quitan toda la próstata y te quitan los esfínteres. Esos pacientes tienen incontinencia de tipo urgencia, de tipo de esfuerzo de estrés porque han perdido la curvatura de los esfínteres, etcétera, etcétera. Lo que no tienen esos pacientes es disinergia vésico-esfinteriana, porque te has llevado los esfínteres. Entonces, lo que tienen es todo lo contrario, tienen incontinencia, no tienen esta patología que en realidad no es algo que da incontinencia, aunque el paciente puede tener las dos cosas, sino que lo que te da es dificultad para la micción. Y por eso la prostatectomía radical no debería darte una disinergia vésico-esfinteriana, todo lo contrario, te da incontinencia del tipo que te dé la gana, mixto. ¿Entendida la idea? ¿Estáis ahí? Ve a gente así como, me estoy durmiendo, o gente directamente dormida. En breve se oirá el ronquido de alguien. No pasa nada, es la hora de la siesta, tardía, por cierto, pero bueno, todo se entiende. Seguimos y avanzamos ahora para hablar de la hipertrofia benigna de próstata, que es una patología que explicamos junto con la incontinencia. Y diréis, ¿por qué? Porque en realidad los urólogos, a día de hoy, antiguamente la hipertrofia benigna de próstata se explicaba con el tumor maligno y por eso lo tienes en el capítulo, el tumor benigno y el maligno. Y es como todo lógico, el tumor, ya. Pero en realidad es interesante explicarlo en relación con las incontinencias, porque en realidad la presentación clínica de la hipertrofia benigna de próstata es el trastorno en la micción en el varón de edad avanzada, donde puede darte síntomas de dificultad para la micción, síntomas de vaciado, pero también te puede dar síntomas incontinentes, síntomas de llenado. Y cuando aparecen síntomas en un varón de edad avanzada relacionados con la micción, ¿hay que pensar en el cáncer de próstata? No, hay que pensar en la hipertrofia benigna de próstata y por eso lo explicamos en esta vuelta relacionado con las incontinencias urinarias.
Recordad que el tumor benigno de próstata se originaba en la zona de transición, cercana a la uretra, y eso explica que un tumor, por pequeño que sea, siendo benigno, puede comprimir la uretra y producir importante sintomatología, en tanto que un tumor de gran tamaño puede crecer hacia afuera y no darte síntomas. Eso explica que la gravedad de una hipertrofia benigna de próstata no viene determinado por el tamaño del tumor benigno, sino por la gravedad de los síntomas que te cuenta el paciente mediante el IPSS, el International Prostatic Symptom Score. También dejamos caer que el tumor maligno donde se produce precisamente es en la periferia de la próstata, que es accesible al tacto rectal. Pues la hipertrofia benigna de próstata, el tumor benigno, no mata a nadie, pero da muchísimo la lata a varones de edad avanzada por un desequilibrio en el cual se produce un crecimiento de la próstata en relación con la dihidrotestosterona, lo cual nos recuerda un bloqueo posible como tratamiento que es el de la 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Según crece ese tumor benigno en la zona de transición cercana a la uretra, va a producir posibilidad de obstrucción y ello genera los síntomas más habituales de la hipertrofia benigna de próstata, que son síntomas de vaciado, micción entrecortada y dificultad para la micción. Pero también puede ocurrir que la vejiga haga efecto lucha, efecto rebote, y genere síntomas de llenado, que son síntomas como de incontinencia de urgencia. Por tanto, en el paciente pueden darse ambos síntomas o predominar unos síntomas sobre los otros. Los típicos son los síntomas de vaciado, que se trata con alfa antagonistas o con inhibidores de la 5-alfa reductasa, o síntomas de llenado, que se tratan con anticolinérgicos o con el mirabegrón, como ya sabéis. Complicaciones de la hipertrofia benigna de próstata, aunque es benigno, no te mata, no maligniza, pues te puede dar muchos problemas, retenciones agudas de orina, infecciones, sangrado, litiasis, fracaso renal obstructivo, etcétera, etcétera. Y recordad que el tamaño del tumor benigno no se relaciona con la gravedad de los síntomas, de ahí la importancia de medir la gravedad de los síntomas mediante una escala que mida los síntomas. Por eso el diagnóstico se hace mediante una historia clínica, exploración física que incluye tacto rectal, donde notas una próstata móvil, no pétrea, no irregular, no indurada, y valoras la gravedad de esos síntomas mediante el IPSS, que es un test que se puede autoadministrar el paciente y darte el resultado él. Si la valoración del IPSS es de 7 o menos, es un caso leve. Si va de 8 a 19 es un caso moderado, y si la puntuación del IPSS es de 20 o más, es decir, es mayor de 19, es de 20 o más, entonces es un caso grave. El resto de pruebas se hacen según la sospecha y la predilección del paciente. ¿Hay que hacer por sistema un PSA? No. Pero si en el tacto rectal sospechas malignidad, habrá que biopsiar, pero también pedirás un PSA. O si el paciente le preocupa el cáncer de próstata, o si tiene antecedentes de cáncer de próstata, pero por tener síntomas urinarios, y si encaja directamente con hipertrofia benigna, pues no necesariamente siempre hay que hacer otras pruebas. ¿Qué otras pruebas se pueden hacer? Ecografía para ver la próstata, para ver cuánta orina queda después de la micción, el residuo postmiccional medido por ecografía. O otra opción que se puede hacer es la flujometría, para ver cómo es el flujo de la orina, y la curva normal es un pico de flujo y caída libre, pero la hipertrofia benigna de próstata produce un ascenso más lento y una caída más progresiva. Esa es la típica flujometría, que la han descrito en alguna pregunta la posibilidad de que te caiga una flujometría, pero no han puesto la imagen. Simplemente para que te quedes con que la idea es que hace menos pico de flujo y dura la micción más tiempo porque tiene que vencer la obstrucción. Anecdóticamente, te lo digo para que lo relaciones con la espirometría, porque en el fondo estás midiendo, en este caso, flujo urinario o flujo aéreo. Hay otro patrón de la flujometría que es en meseta, y que en el fondo un patrón en meseta, en flujometría, no te habla de próstata, te habla de estenosis de la uretra. Igual que una meseta en la espirometría te habla de una estenosis en la tráquea. Es estenosis de la vía final, para entendernos, y la fisiopatología es la misma. Te lo digo por recordarlo porque eso sí ha caído en el MIR, la espirometría en meseta, estenosis traqueal, o laringea, estenosis de la vía alta. Pues si te cayese una flujometría en meseta, pues es estenosis en la uretra. ¿Que hay que hacer una flujometría toda hipertrofia benigna? Ni por asomo, solamente saber que es una prueba y que te suene un poco los patrones que hay.
¿Cómo se trata una hipertrofia benigna de próstata? Pues en general, como lo que predominan son los síntomas de vaciado, lo que hacemos es poner alfa-antagonistas que mejoran inmediatamente los síntomas, efecto inmediato porque relajan el esfínter interno, y si los síntomas son importantes, añadimos además, pero de inicio, sobre todo si el paciente está muy molesto, alfa-antagonistas, y además inhibidores de la 5-alfa reductasa, que también se utilizan para la alopecia andrógena, que en este caso, como es hormonoterapia, no actúa de forma inmediata. Esta va a disminuir el tamaño de la próstata, va a reducir el tamaño del tumor, va a disminuir los niveles de PSA. Por tanto, los inhibidores de la 5-alfa reductasa son tratamientos, si me permite la expresión, más etiopatogénico, ataca al motivo por el cual ha crecido la próstata, pero por ese motivo tarda más tiempo en verse el efecto. Y por eso, si el paciente tiene síntomas importantes, lo que hay que hacer es priorizar el alfa-1 antagonista para que mejore rápido. Si además el paciente tiene síntomas de llenado, síntomas irritativos, utilizaremos anticolinérgicos o el mirabegrón. Pero cuidado que inhiben la vejiga y te pueden dar una retención aguda de orina. Por tanto, los pondré siempre y cuando primero haya aliviado los síntomas de vaciado. Por tanto, lo primero a tratar son los síntomas de vaciado. Y luego trataremos los síntomas, si no han mejorado abriendo el canutillo, sigue con síntomas de llenado irritativos, pues entonces sí que le inhibiré un poquito la vejiga, pero con precaución. Para inhibir esa vejiga, los anticolinérgicos o el mirabegrón, que da hipertensión. Y luego en casos graves se utiliza la cirugía, pero cuidado, ¿alguien le operan de urgencia una hipertrofia benigna? No. Por tanto, hasta en los casos graves, lo primero, si viene el paciente con una retención aguda de orina, le pones una sonda y le vas a poner el alfa antagonista. Y le citas para operarle, pero en meses, no le vas a operar inmediatamente. Por tanto, en general la cirugía se reserva para los casos sintomáticos graves que no responden a tratamiento o cuando ocurre cualquiera de estas circunstancias, pero no se va a hacer de forma aguda. Incluso en esto, de inicio, hasta que le operes, le vas a poner el alfa antagonista. ¿Entendida la idea? Pero con idea ya de citarle para operarle. Si no puede orinar, si requiere sonda, si tiene hematuria, si tiene fracaso renal agudo, si tiene infecciones recurrentes, si tiene litiasis en vejiga, todo eso te orienta a acabar tarde o temprano operando al paciente, aunque si te ponen de inicio, marcaré igualmente alfa antagonistas de inicio. La cirugía que se hace, como ya sabéis, es la prostatectomía transuretral, donde no quito toda la próstata, sino que lo que hago es entrar por la uretra y voy rebanando como si fuese un kebab, pero a la inversa, le voy cortando ahí láminas de próstata y abriendo el canutillo para que pueda salir la orina. Por tanto, no me llevo toda la próstata, no evito que luego aparezca un tumor, no elimino el riesgo de cáncer al futuro porque dejo la zona periférica, ahí se queda, pero por su parte, pues preserva la continencia y la función eréctil del paciente y por tanto es la cirugía de elección, mínimamente invasiva, no deja cicatriz y además con menos efectos secundarios que la prostatectomía radical del cáncer de próstata, como veremos en breves minutos. Otros temas que en la vuelta anterior ni nombramos, las malformaciones. Pues bueno, no es un tema rentabilísimo, pero que os suene. La malformación, que le doy comillas, más frecuente es el reflujo vesicoureteral, pero en realidad muchos autores no lo consideran una malformación, sino es una falta de maduración de la inserción del uréter en la vejiga. Y por tanto, en algunos sitios te dicen que la malformación más frecuente, en otros lo omiten como si fuese malformación. Entrando en malformaciones relativamente interesantes, a nivel renal la más frecuente es el riñón en herradura, en el cual los dos riñones están fusionados en la línea media. Y eso puede favorecer infecciones, litiasis, etcétera, etcétera, pero no tiene más trascendencia ni tratamiento viable. Respecto a lo que ocurre entre el uréter y la vejiga ureterovesical, la estenosis ureterovesical o del uréter es relativamente frecuente, la estrechez, también el reflujo, pero ya hemos dicho que puede no ser o no considerarse como una malformación en sí mismo, y luego que sí te suene la existencia de la duplicidad ureteral, donde se produce una paradoja, que te suene solamente, que el uréter que está por arriba es uréter duplicado, pues ese es el que se inserta más abajo y es el que tiene reflujo y el que peor funciona. O sea que es como una paradoja.
el que está arriba a nivel del riñón es el que acaba abajo a nivel de la vejiga y el que drena mal. Y es el que hay que quitar en caso de que esa duplicidad esté dando problemas. Y luego otro problema ureterovesical sería la extrofia vesical, que es una enfermedad rara donde la vejiga drena directamente a la piel y solo hay que saber que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer vesical de tipo adenocarcinoma, como quizá os suene lejanamente. A nivel de la uretra, o ya en la zona de la uretra, dos enfermedades importantes. Una es el hipospadia, que es probablemente la más frecuente a nivel de la uretra. Eso es el drenaje muy precoz a nivel del vientre del pene, de tal manera que se produce, en vez de llegar a la punta del glande, pues la uretra drena, se aboca antes, pero en la zona del vientre del pene. La gente se lía porque el pene, pues a veces está en una posición, en otra, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero pensad en la mano, el dorso de la mano, pues ese es el dorso del pene, que es donde está la vena central del pene. Pues el drenaje anómalo en el hipospadia, que es lo habitual, es hacia el lado que da hacia los testículos, hacia la zona ventral. Pues bien, eso es el hipospadia y puede favorecer infecciones de orina, etcétera, etcétera. Normalmente el tratamiento es conservador, salvo que sea un caso grave que se intenta hacer algo de reconstrucción quirúrgica. En contraposición está el epispadias, que es ese sí hacia el dorso del pene, pero eso es mucho más raro y da bastante más problemas. Y el otro problema a nivel de la uretra son las válvulas uretrales posteriores, que es a la salida de la vejiga, ya en la uretra, se forman válvulas y generan un arrao en el neonato. Y es la causa más frecuente de obstrucción urinaria infravesical. La causa más frecuente de obstrucción urinaria en general en el neonato va a ser la estenosis pielo-ureteral. Pero si te dicen, no, voy al detalle, obstrucción urinaria, pero por debajo de la vejiga. Ah, bueno, pues si me preguntas eso, pues por debajo de la vejiga ya no es algo en el uréter, sino es algo en la uretra, pues pensaré en unas válvulas uretrales posteriores, que, insisto, son raras como un perro verde. Pero te lo cuento porque lo han preguntado. Y ahí tenéis la imagen. Otra parte de ese popurrí del final del tema, que tampoco nombramos, son las urgencias urológicas, donde tenemos el cólico nefrítico, que explicamos en litiasis, donde el objetivo es la analgesia y en caso de no mejorar había que hacer una ecografía y en caso de obstrucción la prioridad era permeabilizar, sacar la orina, sobre todo si había infección asociada y la litotricia no era una opción. Pero el manejo inicial, recordad que es analgesia con AINES, con opiáceos si hace falta. Hidratación, cuidado, porque cuanto más suero le pongas, más líquido va a llegar a esa pelvis renal obstruida y pueden ser de utilidad los alfa-antagonistas que dilatan los uréteres. Lo que está claro es que no se recomienda, aunque hay gente que lo usa y se usa en todos lados, pero lo que no se recomienda en el cólico nefrítico es la buscapina, los anticolinérgicos, porque eso lo que hace es paralizar el uréter. Y por tanto dice, se alivia el dolor, pero volverá a contraerse y volverá a doler. Es como tratar el dolor del parto frenando el útero. Pues bueno, se te quita el dolor de esa contracción, pero eso hay que echarlo. Por tanto, en general, que os suene, que nunca ha caído, pero con que lo habréis visto en 1000 sitios y alguno de vosotros que padecerá de cólico nefrítico tiene en su casa cajas de buscapina, pero que sepáis que en la medicina petén de evidencia científica está contraindicado su utilización. Lo que hay que hacer es utilizar antiinflamatorios, analgésicos o alfa-antagonistas que abren, por así decirlo, la vía urinaria, pero no los anticolinérgicos, que lo único que van a generar es dolor por efecto rebote cuando se pase el efecto del anticolinérgico. Sobre la hematuria urológica, la hematuria con coágulos de sangre roja fresca, con síntomas miccionales y con pruebas de imagen de la vía urinaria anómalas con un tumor, una piedra, que sepáis que aparte de buscar la causa, el paciente lo que tiene es hematuria y hay que tratarla. La mayoría simplemente con observación, hidratación es suficiente. El problema que te puede dar una hematuria urológica es que forme coágulos y esos coágulos en la vejiga obstruyan la vía urinaria. Y entonces hay que poner, cuando hay coágulos importantes, una sonda con lavado. Pero la idea de esa sonda y de esos lavados no es frenar la hematuria, es hacer que la orina sea más líquida y no se formen coágulos.
Solo cuando la hematuria es terrible, te está desangrando y genera inestabilidad hemodinámica, que eso es rarísimo, es cuando te planteas frenar el sangrado mediante embolización arterial, radioterapia si es un tumor, etcétera, radioterapia homeostática, etcétera, etcétera. Por tanto, en general, el manejo terapéutico de una hematuria es observación, hidratar al paciente, si hay coágulos, sonda con lavados, y solo si la hematuria genera inestabilidad se busca tratamientos locales que generen baja perfusión para frenar el sangrado en sí mismo. Pero eso es el último escalón, porque es muy raro que una hematuria genere tal sangrado que produzca inestabilidad. Y finalmente, sobre los traumatismos, pues así, por repasarte algún dato, el renal, vigilancia, salvo que te haya reventado el riñón y esté sangrando a nivel retroperitoneal. Por tanto, la mayoría de los traumatismos renales, manejo conservador de aguantar el tirón para que ese hematoma perirrenal se reabsorba. Cuando el traumatismo es vesical, se interviene cuando es hacia arriba y se vierte, por así decirlo, orina hacia el peritoneo. Si no, manejo conservador. Lo que sí me interesa, porque lo han preguntado, es cuando sospechas un traumatismo en la uretra. ¿Y cómo se sospecha? Un paciente que ha tenido un accidente de tráfico y llega al box y tiene sangrado en el calzoncillo. Tiene sangrado que sospechas que le está saliendo del pene, pues sospechas que ha podido tener un traumatismo que ha golpeado o rasgado la uretra. Pues eso lo único que hay que tener claro es que no se debe sondar. Si ese paciente hay que controlar la diuresis, que normalmente sí, hay que pinchar por encima, porque si la uretra está rota y tú te pones ahí a meter la sonda, pues vas a empeorar todo. Por tanto, lo que se hace en esos casos es una punción suprapúbico, lo que se conoce como talla vesical. O avisar al urólogo y que él decida si sonda o no, pero que lo hagan manos expertas. ¿Entendido? Por tanto, la sospecha de traumatismo uretral por sangrado a través de la uretra debe de contraindicar el uso de sondaje vesical típico y plantear otras alternativas como es la talla vesical. Dentro de toda esta tracatra miscelánea, vamos a hablar de otras patologías, en este caso del testículo, diciendo que el hidrocele, al cúmulo de líquido alrededor del testículo, que en la transiluminoción se ve como líquido seroso, pues en niños hay que pensar persistencia del conducto peritoneo vaginal y que se vigila salvo que haya hernia o no mejore, en cuyo caso se saca la hernia y se cierra el conducto peritoneo vaginal. En los adultos suele ser por insuficiencia cardíaca, traumatismo, lo que sea, y se hace manejo conservador. La otra patología del testículo que a mí me interesa recordar es el varicocele, que es la dilatación de las venas del testículo, más frecuente en el lado izquierdo por el trayecto más vertical de la vena gonadal izquierda, como ya sabéis, y que eso puede, si aparece de forma aguda, hacerme pensar en un tumor o una trombosis de la vena renal izquierda. El varicocele en sí puede no darte ningún síntoma y simplemente da aspecto del testículo en bolsa de gusanos, pero no requiere tratamiento, o doler o producir pérdida de la fertilidad. En esos casos, si duele, si es sintomático o si produce pérdida de la fertilidad que parece en relación con el varicocele, porque aumenta la temperatura del testículo y eso disminuye el proceso de espermatogénesis, pues entonces se hace embolización o esclerosis como si de varices se tratasen, para entendernos. Pero no se hace sistemáticamente en todos los varicoceles, solo los que duelen o los que se acompañan en varones jóvenes de pérdida de la fertilidad. Y finalmente la criptorquidia es la ausencia de descenso del testículo, con lo cual se queda escondido, críptico, oculto. Y eso tiene dos problemas. Uno, ese testículo pierde la fertilidad porque no está a la temperatura que debiera para la espermatogénesis. Pero dos, y más importante, supone un riesgo de malignización a largo plazo. Por ese motivo, testículo que no haya descendido, hay que procurar su descenso antes del primer año de vida. Por tanto, solo damos 6 meses, como mucho 12 meses de observación para que el testículo descienda. Si no desciende, hay que descenderlo quirúrgicamente. En la criptorquidia no esperamos más allá del año, a diferencia, como ya he dicho, de la fimosis, que sí que esperamos 3 o 4 añitos. Pues bien, vamos a ver alguna pregunta, primero de las que no me dio tiempo a dar la vuelta anterior, y preguntas de por aquí y por allá antiguas o de oposiciones. Sobre la incontinencia urinaria,
y síndromes geriátricos, o sea que es una pregunta de geriatra, que es incorrecto. Su prevalencia es más elevada en pacientes con daño neurológico, bla, bla, suena bien. El tipo clínico más frecuente en geriatría, en ancianos, es la incontinencia de urgencia, correcto. El tratamiento farmacológico ha demostrado una mayor efectividad en la incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva que en otros tipos de incontinencia. Bueno, pues eso, en realidad el tratamiento, si lo piensas, no hay pastillita para la incontinencia por rebosamiento, ni hay pastillita para la incontinencia de estrés o de esfuerzo. Por tanto, sí que es cierto que esta es la incontinencia que tiene tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que ese tratamiento farmacológico tiene muchos efectos secundarios en población geriátrica. El tratamiento de la incontinencia de urgencia con antimuscarínicos está recomendado en pacientes con deterioro cognitivo o demencia en fase grave. No. En esos pacientes, ¿qué harás? Pues un pañal, por sentido común. Otro tipo de medidas de soporte. Pero sabiendo que estos fármacos tienen tantos efectos secundarios, es parte de los famosos criterios stop-start, pues bueno, en ancianos, evitar el uso de los antimuscarínicos. Pregunta más reciente, hipertrofia benigna de próstata, y fíjate que te ponían 78 años, que era independiente, no tenía deterioro cognitivo, y te cuenta que tiene incontinencia de urgencia con una orina o con una vejiga que parece que se vacía razonablemente, no es que tenga una obstrucción terrible, que ya está con tratamiento para la parte relacionada con sus síntomas de vaciado. Por lo tanto, es como una hipertrofia benigna de próstata que tiene incontinencia. Y claro, la duda era, ¿qué hago con este paciente? Si esta pregunta está en urología, y la pregunta anterior es de un urólogo y la posterior es de un urólogo, pues hay que ir a poner en concreto el mirabegrón, en realidad, no algo tan viejo que no me manda al congreso como la oxibutinina. Pero bueno, pero desde luego, como la pregunta estaba en geriatría, debía alertarte de la posibilidad de que hay que intentar evitar en pacientes de más de 60, 70 años el uso de este tipo de medicación, especialmente los anticolinérgicos, todavía el mirabegrón, por el riesgo de efectos secundarios. Y por tanto, como medida inicial, lo más adecuado pues es iniciar medidas higiénico-dietéticas miccionales con terapia conductual vesical. Que eso significa decirle al paciente que vaya cada poco al baño para que la vejiga esté vacía y que no beba agua pasadas las 7 de la tarde, para que no se levante a las 3 de la mañana con prisas y se rompa la cadera de camino. Pues esa es la idea. Solo que en esta frase pues suena mucho más elegante que lo que yo he dicho. Fíjate en esta pregunta que es de medicina de familia. Esto es cuando ya has acabado la residencia y eres ya especialista en medicina de familia y atención comunitaria, pero tienes que hacer oposición para tener plaza para toda la vida, porque el MIR es solamente un paso intermedio. Pues bien, esto preguntaban en Aragón en el 2017. ¿Qué afirmación se considera incorrecta sobre el tratamiento farmacológico de la hipertrofia benigna de próstata? La incontinencia de urgencia, los síntomas irritativos, los síntomas de llenado, pueden mejorar con el uso de oxibutinina. Hombre, por poder puede. Y con el mirabegrón. La tansulosina puede provocar eyaculación retrógrada. Esto es así. Abre el esfínter interno, la tansulosina. Y el paciente eyacula, pero como está abierto el esfínter interno, el semen sube hacia la vejiga. La tansulosina no da disfunción eréctil, simplemente pues hace que no aparezca el semen. Y entonces el paciente se queda así como rayado y dice, falta algo. Pues eso es la eyaculación retrógrada y lo pueden producir los alfa-antagonistas. La doxazosina, que es un alfa-antagonista, disminuye los niveles de PSA. No. ¿Esos quiénes disminuyen los niveles de PSA? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que además reducen el tamaño del tumor benigno. El dutasteride ha demostrado disminuir el tamaño prostático y los niveles de PSA. Eso sí es cierto. Por tanto, la que marcamos como falsa es la opción 3. ¿Entendéis la idea? Y es una pregunta que podría caer en el MIR perfectamente, para repasarte el efecto de cada uno de los fármacos. Y esto en medicina de familia, en las oposiciones, lo preguntan muchísimo. Si tienes un IPSS en hipertrofia benigna de próstata de 8 puntos, ¿qué grado de hipertrofia tienes en cuanto a gravedad? Pues es un cuadro moderado. 7 o menos, leve. 20 o más, grave. Lo que hay en medio,
de 8, incluido el 8, al 19, moderado. Y por eso os lo pongo, para insistiros en que sé que odias memorizar numeritos, yo lo entiendo, pero como cae en cosas de medicina de familia, pues podría ser interesante recordarlo. Pues muy bien, pues ya hemos dado así la miscelánea. Ahora vamos a hablar de los tumores. Y los vamos a dar así todos, ¡buah!, del tirón. Y todo el mundo está yendo a los tumores. En la vuelta anterior explicamos los tumores como a ti te gustan, con cierta lógica. Cáncer renal, vesical, prostático, por orden, según va. Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Por importancia. Vamos a empezar del tumor más frecuente al menos frecuente. Y por tanto, del que más esfuerzo hay que dedicarle, al que ya te puedes olvidar porque no va a caer. Pues esa es la filosofía. Y por tanto, dicho eso, no podemos empezar por otro tumor maligno que no sea el adenocarcinoma de próstata, el tumor más frecuente en el varón con diferencia, que no implica altísima mortalidad porque afecta a varones de edad tan avanzada que se mueren por el camino de otra causa. Los factores de riesgo más importantes era ser varón, de edad avanzada, raza negra y antecedentes familiares. Importante la relación con el BCRA, que también se asociaba al cáncer de mama, como ya sabéis. ¿Quién tiene más riesgo? El BCRA2, pero ese es rarísimo. ¿El que predomina más de los BCRAs? El BCRA1, que tiene un poquito de aumento de riesgo del cáncer de próstata. No mucho, pero un poquito de aumento. ¿Entendida la idea? Pero el que más riesgo tiene, BCRA2. Aumenta por 20 el riesgo de cáncer prostático. Pues bien, la mayoría de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico. ¿Qué suele ocurrir? Que le han hecho el screening, que no está recomendado en población general, o que el paciente tiene síntomas de dificultad para la micción o incontinencia, síntomas urinarios, por una hipertrofia benigna, pero en el estudio de la hipertrofia benigna se encuentra que además tiene un tumor maligno en la zona periférica de la próstata. Y luego además puede tener síntomas por metástasis de enfermedad avanzada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Mediante tacto rectal y PSA. Recordando que no está recomendado el uso sistemático, salvo en varones mayores de 50 a 55 años, pero con expectativa de vida alta, es decir, no de 90, y que además estén o que tengan factores de riesgo, antecedentes familiares, o que estén debidamente informados y aún así se quieran someter a ese screening o cribado poblacional. Pero la otra opción es que por alguna molestia o lo que sea, al paciente se le hace el tacto rectal y el PSA. Si el tacto rectal es patológico, es indicativo directo de biopsia. Pero el PSA, recordad que un valor aislado de PSA anómalo, si el tacto rectal era normal, te indica que el tumor parece estar, si lo hay, localizado. Y por eso en el PSA no pedíamos solamente un valor anómalo, sino que lo encajaras dentro del contexto. De tal manera que si la densidad del PSA era alta o la velocidad de PSA era alta, va aumentando con el tiempo, o lo único que va al revés, no preguntado, pero caerá este año, el PSA libre es bajo, lo único que va al revés, pues todo eso sugiere que ese valor de PSA anómalo, pues es consistentemente anómalo y entonces sí hazle una biopsia. Por tanto, hacemos biopsia ante un tacto rectal patológico o un valor de PSA consistentemente alterado en un paciente con aparente tacto rectal normal. Densidad alta, velocidad de PSA alta o PSA libre bajo. Que os suene que antes de la biopsia a ciertos pacientes se le hace resonancia, pero ojo, cuidado, la resonancia ve perfectamente la próstata. ¿Para quién se usa? Para lo gris, los casos grises. PSA normal, tacto rectal normal, no se hace nada. Tacto rectal patológico, biopsia directamente. Tampoco se le hace resonancia. ¿A quién hago resonancia? Uy, este paciente, que el tacto rectal es normal, pero tiene un PSA de 4,5, se lo he repetido a los 3 meses y tiene 4,7, eso ha subido, bueno, pero muy poco, pues le voy a hacer una resonancia para ver qué se ve ahí y decido si le biopsio o no. Por tanto, la resonancia cada vez tiene más importancia, pero no es que se deba hacer por sistema antes de la biopsia a todo el mundo, sino se hace en los casos grises, en los casos intermedios. Recordad que si el tacto rectal es patológico y la sospecha es alta, directamente biopsia. Biopsia que se puede hacer transrectal o transperineal y que se intentan, si la próstata tiene un tamaño suficiente, coger al menos 12 cilindros y hacer el análisis anatomopatológico, donde se suele encontrar cuando hay un tumor un adenocarcinoma y se estadifica en función del Gleason,
que va teóricamente de 2 a 10, pero a efectos prácticos va de 6 a 10. Y a mayor Gleason, tumor más agresivo. El tumor se disemina localmente mediante infiltración local a ganglios pélvicos de forma linfática y a hueso mediante metástasis óseas blásticas, metástasis formadoras de hueso, que se ven muy bien en la gammagrafía y que en la radiografía se ve en todo caso como una albondiguilla de hueso en el hueso afectado. El sitio más afectado suele ser la pelvis de haber metástasis, es el hueso más afectado. ¿Entendido eso? Vuelta de tuerca. Cuando tú tienes metástasis óseas, ¿qué le ocurre al calcio en sangre? Metástasis óseas por un cáncer. ¿Qué le ocurre al calcio? Sube. Hipercalcemia tumoral. Excepción, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata con muchas metástasis, ¿cómo tienes el calcio? Normal. O, algunos casos, si el paciente está hasta las cejas de metástasis óseas blásticas, ¿qué hacen las metástasis blásticas? Forman hueso. Por tanto, te pueden dar lo contrario, hipocalcemia. ¿Entendido? Hipocalcemia tumoral también. ¿Cuándo ocurre la hipocalcemia tumoral? Cuando las lesiones son blásticas, cuando se forma hueso y hace falta calcio. ¿Entendido ese matiz? Que no es lo normal en los tumores. Tumores y metástasis óseas, hipercalcemia. Pero oye, el tumor de próstata, que normalmente tiene el calcio normal, de producir un trastorno en el calcio va a ser a la baja, va a dar hipocalcemia, porque las metástasis suelen ser blásticas. Vuelta de tuerca. El estudio de extensión de un cáncer de próstata que ya has diagnosticado mediante la biopsia, pues depende del tratamiento que vayas a ofertar al paciente. No se le hace a todo el mundo todo, pero que sepas que si hay que ver la próstata en detalle, antes de la cirugía o la radioterapia, resonancia es la prueba de elección. Y si lo que quieres ver son las metástasis óseas, la gammografía es la prueba clásica y FETEM. Pero si lo que quieres es ver metástasis por todo el cuerpo, viscerales, pues haces un TAC o un PET-TAC colina. Simplemente que os suene. El único TNM importante, como ya habíamos dicho en la vuelta anterior, de toda la urología es el del cáncer de próstata, porque es el único que ha caído en toda la historia del MIR, y solo cayó una vez y tampoco era muy difícil. T1 no se palpa, te has encontrado el tumor por otro motivo, por un PSA alto o en los trozos del Quebec de una hipertrofia benigna, pues lo mandé a analizar y apareció ahí tumor. Pero el tumor no se palpa. T2 se palpa dentro de la glándula. T3, extraglandular, pero no afecta a órganos adyacentes. Y aquí se incluyen las vesículas seminales, que es parte de la próstata. T4, infiltra órganos adyacentes. N, ganglios. M, metástasis. M1A, ganglionares no pélvicos. MA de adenopatía. M1B, bones, hueso. Y M1C, pues lo que queda, viscerales. ¿Entendido? Pues bien, ¿cómo se trata un cáncer de próstata? Pues bien, se puede hacer una prostatectomía, pero no es la prostatectomía de la hipertrofia benigna, es una prostatectomía radical que implica incontinencia y disfunción eréctil. Se puede hacer radioterapia pélvica y prostática o braquiterapia, que también dan incontinencia y disfunción eréctil, pero un poquito más a largo plazo. Luego está la hormonoterapia, que teníamos los análogos del EHRH que generaban inicialmente una oleada hormonal y podían empeorar los síntomas del paciente. Y luego están los antiandrógenos, que eso bloquea desde el principio y no genera empeoramiento inicial de los síntomas. Pero además teníamos los supercastradores, que eran a hormonoterapia de última generación, que algunos eran antiandrógenos como la enzalutamida o inhibidores de la esteroidogénesis, como la abiraterona, que como inhiben la producción de esteroides hay que darla con cortisol, porque te da un Addison, te da insuficiencia suprarrenal. Y luego si el paciente no mejoraba con la hormonoterapia, pues entonces estaban otros tratamientos como la quimio, etcétera, etcétera. ¿Entendía la idea? Esos son así los tratamientos, así, en global. ¿Qué usábamos en cada caso? Pues vamos a verlo. ¿Me tengo que saber el detalle? Yo creo que no, porque nunca lo han preguntado, sino simplemente, pues la idea. Si el paciente tiene un tumor localizado, un T1 o un T2 bajito, que tiene un Gleason bajo, de 6, de 7, de 8, y un PSA bajo, de menos de 10, pues el tratamiento es localizado.
radioterapia local, braquiterapia o prostatectomía radical. Todo tiene la misma supervivencia. Lo elige el paciente en función de los síntomas que desea. Normalmente elige la radioterapia, que le da un poquito más de función eréctil y de continencia a largo plazo. Nos vamos al otro extremo, metástasis de inicio. De inicio, metástasis. Si el paciente tiene toda la vida por delante y tiene metástasis de inicio, hay que ser agresivos desde el comienzo. Supercastradores, como si fuese un tumor hormonoresistente. Nos vamos ya a la línea de supercastradores porque no tengo tiempo de ver si responde o no. Y entonces utilizo enzalutamida, viraterona, etcétera, etcétera. La zona gris, lo de en medio, si un tumor está localmente avanzado, T3 en adelante, o está localizado, pero tiene un Gleason alto de 9, de 10, o un PSA alto de 10, lo trataré igualmente como un localmente avanzado. Todo eso se trata de forma combinada. ¿Y cuál es el tratamiento más habitual en esos casos? Radioterapia pélvica con hormonoterapia. Pero las hormonas no es para frenar metástasis, que no las hay, es para evitar que se produzcan. Entonces no hay que ser agresivos de inicio. Entonces a ese se le pone la hormonoterapia de toda la vida, los análogos del LHRH, que como no, además no tiene síntomas por la metástasis, pues puedo darle análogos sin miedo a la oleada hormonal. ¿Entendida la idea? Local, tratamiento local. Sistémico, metástasis, los supercastradores. Tumor localmente avanzado o local con datos de mal pronóstico, pues tratamiento combinado de radioterapia con hormonoterapia de toda la vida con análogos del LHRH. Que te suenen los dos tipos de vigilancia que hay. El tratamiento expectante era tratamiento paliativo, paciente que tiene 90 años. El estadio en el que esté, tratamiento sintomático. Si tiene síntomas, pondré tratamiento, pero espero a que aparezcan los síntomas para evitarle los efectos secundarios. Frente a ello está un nombre nuevo, la vigilancia activa. Ese solo se utiliza con fin curativa en pacientes con tumor muy localizado, donde lo que yo estoy intentando es retrasar el inicio de los tratamientos. Es un paciente de 53 años con un tumor muy localizado y lo que hago es citarle y hacerle biopsias de control y resonancias de control porque tiene ahora mismo un tumor muy localizado y entonces voy a intentar tardar en darle radioterapia 1 año o 2 o 3. Y así, mientras pasa el tiempo, como es un tumor que crece despacio, pues el paciente disfruta de su función eréctil y de su continencia urinaria. La idea de la vigilancia activa es tratamiento curativo, pero retrasar ese tratamiento hasta que el tumor empiece a crecer y empiece a darte algún dato que te haga pensar, mira, ya no merece la pena esperar más, hay que iniciar ya el tratamiento. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿Más o menos? El resto de tumores, pues vamos a seguir dándolos. Más, cada vez vamos a ir dedicándole menos tiempo porque son cada vez menos importantes. Después del cáncer de próstata, el siguiente tumor más frecuente es el tumor de la vía urinaria. Y dentro de la vía urinaria, lo más frecuente es que sea en la vejiga, de epitelio transicional, más frecuente en el varón, sobre todo en fumadores, exposición a aminas aromáticas, etcétera, etcétera. Recordar que la estrofia vesical daba adenocarcinoma. La anatomía patológica en este caso es de epitelio transicional, que es el propio de la vejiga, donde se forman lesiones papilares que sangran y producen hematuria. Pero además se asociaban a zonas in situ que daban irritabilidad vesical con disuria, polaquiuria y tenesmo sin infección asociada. La mayoría de los tumores son localizados, pero si avanzan van infiltrando localmente y se diseminan sobre todo vía linfática. Es rarísimo un tumor vesical con metástasis en algún lado. Clínica más habitual del cáncer vesical, hematuria sin otros síntomas. Y ante un varón fumador, peluquero de edad avanzada con hematuria sin otros síntomas asociados, había que pensar la posibilidad de un cáncer vesical y hacer una cistoscopia como prueba principal. Sabía si hay ecografía para ver si hay piedras, etcétera, etcétera, citología, pero sobre todo cistoscopia. Las zonas in situ, recordad que lo que te pueden dar es disuria, polaquiuria y tenesmo, pero sin infección asociada. No crece ningún bicho, no hay bicho ni tuberculosis ni nada. Pues hay que pensar que sea un cáncer in situ y hacer igualmente una cistoscopia y una citología para detectar las atipias en la citología. Por tanto, ante la sospecha, ¿cómo se diagnostica? Ecografía, citología y cistoscopia. Y en la cistoscopia, toda lesión sospechosa se debe de biopsiar.
Y si se ven lesiones papilares hay que hacer una biopsia profunda para coger la muscular y ver el grado de infiltración de la posible tumoración. La mayoría de los tumores, por fortuna, están en estadio superficial, es decir, son T1 o menos. Eso significa que son mucosos o submucosos, pero no llegan a la muscular. Y eso es lo que hay que saberse del TNM del cáncer de vejiga. Si toca la muscular, pasa a ser un T2 y la historia pasa a ser mucho más dramática. Por tanto, lo que hay que intentar es diagnosticarlo precozmente cuando infiltra la mucosa y la submucosa, pero no llega a la muscular. Si ese es el caso, es un tumor T1 o menos, superficial, el tratamiento es resección e instilaciones de BSG, resección transuretral e instilaciones de BSG. Si es un in situ, como no hay nada que resecar, instilaciones de BCG. Pero luego es muy importante seguimiento, porque la norma es que pueda recidivar. Por tanto, este tumor superficial, que tiene buen pronóstico, también hay que saber que puede aparecer al año, y por eso hay que hacer cistoscopias de control para ver que el tumor no reaparece. Tratamiento del local, resección transuretral e instilaciones de BCG. Si el tumor ya infiltra la muscular, la historia cambia por completo. Hay que hacer quimio neoadyuvante con cisplatino, seguido de cistectomía radical. Y es un tratamiento muy agresivo. La cistectomía radical, reconstruyendo una vejiga con intestino, haciendo un brique y, pues bueno, las limitaciones vitales del paciente cambian por completo. Si el tumor es metastásico, eso es rarísimo, menos del 2%. Pues el tratamiento es cisplatino y gencitabina, quimio. Pero si no tolera el cisplatino y tiene PDL1, fíjate todo lo que tiene que sumarse, pues entonces utilizaré pembrolizumab y... Vale, pero es que eso es rarísimo. Eso ocurre en nada. Por tanto, es raro que un oncólogo te pregunte por este paciente, porque el oncólogo no ve realmente los cánceres de vejiga en general. ¿Quién lo ve? El urólogo, que es el que le hace la cistectomía y le pone el BCG, y si acaso le manda para que le ponga un ciclo de cisplatino antes de hacerle la cistectomía radical. Por tanto, no os agobiéis con el tratamiento del cáncer vesical metastásico, que es una rareza. ¿Entendida la idea? El siguiente tumor en frecuencia es el tumor renal, y aquí la historia sí que cambia. Aquí el tratamiento del oncólogo es crucial, porque muchos pacientes al diagnóstico ya presentan metástasis. Este es el tumor de peor pronóstico de la urología. Es un tumor maligno de comportamiento muy agresivo, más frecuente en varones, como todos los tumores urológicos, y como factores de riesgo, la obesidad, la hipertensión, el tabaco, pero también recordad el von Hippel-Lindau y la enfermedad quística adquirida de la diálisis como factores de riesgo para el desarrollo del adenocarcinoma renal o hipernefroma. Suele ser unilateral y tiene riesgo de sangrado y de producir hematuria. La diseminación suele ser hematógena y al diagnóstico es frecuente la presencia de metástasis. Antiguamente era el tumor del internista, se le diagnosticaba por los síndromes paraneoplásicos, eso ya hoy día es raro. De dar síntomas da hematuria, es el síntoma más precoz. Había una tríada característica, hematuria, dolor y masa palpable, que por suerte es rara de ver, pero ya indica tumor avanzado porque estás palpándolo. Y lo habitual hoy día, y por eso se le llama ahora el tumor del radiólogo, es que se diagnostique en una prueba de imagen que se le ha hecho al paciente por otro motivo y se ve una lesión en el riñón. De todos los síndromes paraneoplásicos, el más importante a recordar es el trastorno hepático, no por metástasis, sino por pérdida de la función hepática en el contexto de toxinas que produce el tumor renal. Va a ser un paciente con alteración de las transaminasas y de la función hepática, pero con un tumor renal sin que haya metástasis hepáticas. Y al resecar el tumor renal se normaliza la función hepática. Eso se conoce como síndrome de Stauffer y es un síndrome paraneoplásico relacionado con el cáncer renal. El TNM del cáncer renal tampoco es importante, simplemente que sepáis que puede el cáncer salir por la vena renal y asomar por la orejuela y casi llegar al corazón y sigue siendo un T3. Lo que cambia por completo, y es lo que hay que saberse del cáncer renal, es si infiltra la fascia de Gerota o infiltra la suprarrenal.
Si ocurre eso, es un T4 y cambia por completo la supervivencia. Ya ni te cuento si tiene metástasis asociadas. Pero recordad que lo que cambia el pronóstico es que infiltre la fascia de Gerota o la suprarrenal por contigüidad. Digo lo de contigüidad, y esto hay veces que la gente es cruel. Si yo tengo un tumor aquí, donde estoy dibujándolo, cambio el color para que nadie se pierda. Si yo tengo un tumor aquí en color azul y tengo una lesión aquí en la suprarrenal, ¿eso qué es? Pues eso es una metástasis. ¿Entendido? Y por tanto eso es M1. No sé si te das cuenta del matiz. Otra cosa es que este tumor haga así y llegue aquí. Pues eso es un T4. ¿Entendéis la idea? Si le infiltra por contigüidad, es un T4. Si la afecta y no hay contigüidad, es un M1. Es una pequeña vuelta de tuerca, sí, pero o sea, es como conceptual, pero a lo mejor a ti te deja como rayado de no puede ser, suprarrenal implica T4. No, me temo que no. Pues bien, ¿cómo se diagnostica? Todo tiene excepciones en esta vida, el mundo es un lugar frío y oscuro. Ecografía. Hacemos una ecografía y si le veo una lesión quística de contenido líquido, anecogénica, pero con refuerzo posterior, pues un quiste y no hay que hacer nada. Pero ante la duda, toda lesión que no parezca de contenido líquido, toda lesión sólida, hay que hacer un escáner. O cuando se vea líquido, pero es una lesión líquida rara. Y si en el escáner el radiólogo me dice que eso parece un tumor, pues es un tumor. Esto es una lesión quística, sin más. Sin embargo, esto va, dices, contenido, hombre, anecogénica no es, tiene ahí una zona menos tal y no hay claramente refuerzo. Pues ahí hay que hacer un escáner. ¿Entendido? Que sepáis que hay una clasificación que se llama Bosniak, que va de 1 a 4. Clasifica los quistes. Repito, quistes. Dicho de otra manera, clasifica lo gris. Si parece un quiste, quiste. Si es sólido, tumor. Si es líquido, es un quiste, pero es un quiste feo, pues ahí usamos la clasificación de Bosniak. Un quiste feo. Y si es Bosniak 1 o 2, vigílalo. Si es Bosniak 3 o 4, es un tumor. ¿Vale? O trátalo como un tumor. Y esa es la idea de Bosniak. Es para quistes feos. ¿Entendido? Para la zona gris, tan dura y cruel de la medicina. Pero si te dicen que hay una lesión ahí, que no ves que no parece un quiste, que infiltra, que no tiene una línea definida, ya ni te cuento si es un tumor que infiltra la zona periférica, que genera un efecto masa, pues eso es un tumoraco y se acabó. Recordad que el cáncer renal no se biopsia, salvo monorrenos, etcétera, etcétera. En general, ante una imagen como el hepatocarcinoma, se diagnostica por prueba de imagen. Ante una imagen que el radiólogo le parece compatible con un cáncer renal, pues directamente se hace estudio de extensión y tratamiento como un cáncer renal. El cáncer renal no se suele biopsiar. Y, por tanto, ante una masa compatible, pues estudio de extensión y tratamiento. Tumor localizado, nefrectomía radical, que no implica necesariamente siempre llevarse los ganglios, no implica siempre linfadenectomía, pero nefrectomía radical, salvo que sea un T1, que si puedes haces nefrectomía parcial, pero en general nefrectomía. Sin embargo, si el paciente tiene un cáncer diseminado, si no está muy diseminado, intentas igualmente quitar el tumor y las metástasis, pero si ves que aquello no es viable, entonces hay que poner tratamiento sistémico. Antiguamente era un cáncer hormono resistente, por supuesto, quimio resistente y radio resistente, pero ahora hay fármacos antidianas, que son los que utilizamos cuando el paciente tiene una lesiones metastásicas que no son susceptibles de hacer cirugía citorreductora. Que el primero que apareció, y es el que preguntaron en urología en el 2014, y era fácil, era una pregunta chorra, porque lo habíamos dicho 1000 veces, llevábamos años diciéndolo, fue el sunitinib. Pero ahora hay otros fármacos de elección, como es el pembrolizumab con axinitinib o el ipilimumab con nivolumab. Saberte cuál es de primera línea, de segunda línea, según los factores de riesgo y no sé qué, eso no sirve para nada. Primer mensaje, por si no os habéis dado cuenta haciendo los MIRES. Jamás en la historia del MIR han preguntado nunca un tratamiento de segunda línea de oncología. Nunca. ¿Segunda línea? Nunca. Hombre, es que en los simulacros, hombre, hay que poner la dificultad, a veces no sabes dónde encontrarla. Pero para ti, ser superviviente,
que estás por debajo del percentil 90 o pobre mortal, pues para ti todo eso, vamos, te la debe de traer al pairo, ¿eh? No pierdas ni un segundo en memorizar nada de eso, que no va a caer. ¿Cómo va a caer eso? Quédate con la idea de que el cáncer renal metastásico se trata con fármacos antidianas y que te suene el listado, no tanto cuál es de primera, de segunda línea, según factores de riesgo, cuál es de rescate, cuál es... porque eso no va a caer. Y llevo diciéndolo años y todavía no ha caído. Por tanto, no caerá. El siguiente que vamos a nombrar, ya que estamos en riñón, aunque no es el siguiente en frecuencia, es el tumor de Wilms, porque es el tumor renal propio del niño. Es el tumor renal de la infancia, que puede ser bilateral, estadio 5 y tener metástasis, y aún así este sí tiene buen pronóstico. Recuerda que se asocia al síndrome de Warg, al Witt-Wiedemann, a la hemihipertrofia, a la aniridia, a todo aquello que te suene raro y que el diagnóstico solía sospecharse ante un niño con una masa abdominal que notaba la madre al bañar al niño. Solía ser una lesión que no atraviesa la línea media, que no calcifica y que además depende del riñón y que no suele afectar, no suele alterar el estado general del niño. Tumor que depende del riñón, ahí tienes eso que es un trocito de riñón y ahí está el resto. Había que hacer el diagnóstico diferencial con el neuroblastoma, que deriva de los ganglios neurológicos o de las suprarrenales, como una especie de feocromocitoma, es el neuro, porque al final la suprarrenal no deja de ser un ganglio especial que produce noradrenalina, la médula me refiero, suprarrenal en concreto, pues todo eso no depende del riñón que esté cerca, sobrepasa el neuroblastoma la línea media, puede calcificarse y afecta al estado general del niño, pero el tumor de Wilms no. Y le llamamos tumor de Wilms para no llamarle nefroblastoma y mezclarte la idea. Por eso mantenemos el nombre de Wilms. No sabemos si era nazi, no, yo qué sé, pero mantenemos lo de tumor de Wilms para facilitar que no se mezcle con el nombre de precisamente el tumor con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial. 5 estadios, siendo el estadio 5 bilateral, a pesar de ello buen pronóstico, con quimio, radio y cirugía, que se utiliza tratamiento multimodal. De cara al tumor renal benigno, el angiomiolipoma renal, que recordad que si es bilateral había que pensar o sospechar una esclerosis tuberosa, que si tenía más de 4 centímetros podía sangrar y producir un síndrome de hemorragia retroperitoneal o síndrome de Wunderlich, y que el tratamiento era observación, salvo que fuesen muy grandes, en cuyo caso hacíamos embolización, etcétera, etcétera. En el caso de esclerosis tuberosa, el tratamiento era el everolimus. Y ahí tenéis pues un angiomiolipoma con densidad grasa, que es un tumor benigno, no maligniza, pero puede sangrar. Pues bien, ¿cuál es el siguiente tumor en frecuencia después del cáncer renal? Pues el cáncer testicular, que afecta más frecuentemente a hombres por cuestiones obvias, pero además a otra edad totalmente diferente. Este es el tumor de los 20 a los 40, de la edad perinir, como ya habíamos dicho. Es el tumor sólido más frecuente en esa edad. De los 20 a los 30, 40, de tener un tumor, ¿cuál suele ser? Leucemias y linfomas. Pero esos son tumores no sólidos. Por eso lo siguiente, el tumor sólido más frecuente es el cáncer testicular, que es un tumor que, aunque incluso sea metastásico, puede tener relativamente buen pronóstico porque responde al tratamiento sistémico, como luego veremos, en esta gente joven. Factor de riesgo más frecuente o más importante, la criptorquidia, y por eso antes de un año tenía que haber descendido el testículo y si no se hacía quirúrgicamente. Clínica, nódulo o masa testicular palpable, y ante eso había que hacer una ecografía. Recordad que la mayoría de los tumores testiculares derivan de las células germinales que dan lugar al semen, a los espermatozoides. Si es de la célula germinal de origen, lo llamamos no seminomatoso, coriocarcinoma, carcinoma embrionario, y si deriva ya de lo que parece casi un espermatozoide y por tanto se parece ya al semen, hablamos de tumores seminomatosos. Todos ellos en su conjunto son cánceres de células germinales. Lo raro es que sea un cáncer de las células de por ahí, del Sertoli, del Leydig, eso es raro. ¿Entendido? Si lo pensáis es distinto al cáncer de ovario.
El cáncer de ovario es raro que derive del ovocito en sí mismo, sino que es de la serosa, de no sé qué, de lo que envuelve al asunto. En el testículo pasa al revés, deriva típicamente de células germinales. ¿Entendido? Y el drenaje linfático del cáncer de testículo es el origen embriológico, a los ganglios retroperitoneales. Los seminomas, recordad que tienen mejor pronóstico, son radiosensibles y no suelen elevar marcadores. Puede elevar algo la beta-HCG, pero desde luego no le eleva nunca la alfa-fetoproteína. Y si está elevado lo trato como un no seminomatoso. Por su parte, los no seminomatosos tienen peor pronóstico, son radioresistentes y pueden tener marcadores negativos, pero habitualmente elevan los marcadores tumorales y pueden elevar la beta-HCG, la alfa-fetoproteína o los dos. ¿Entendido? Así recordamos que el seminoma no eleva los marcadores, especialmente no eleva la alfa-fetoproteína. Por su parte, los no seminomatosos sí que elevan los marcadores. La alfa-feto lo suele elevar el carcinoma embrionario feto, en tanto que la gonadotropina coriónica humana la eleva sobre todo el coriocarcinoma. ¿Entendida la idea? Ante una lesión en el testículo, ¿qué hay que hacer? Una ecografía. Y si en la ecografía se ve un testículo homogéneo sin lesiones, pues no hay que hacer nada. No sé qué palpó el paciente, pero no era nada. Sin embargo, si en la ecografía te dicen que hay una lesión intratesticular homogénea, que no infiltra, no invade, no tal, me da igual. Ante una lesión intratesticular no se biopsia, hay que tratarlo como un tumor y por tanto hacer una orquiectomía. Ah, no era un tumor, no pasa nada, te queda otro testículo. ¿Entendido? Si preocupa la fertilidad de futuro, pues criopreservación previo de semen, etcétera, etcétera. Pero ante una lesión intratesticular hay que hacer una orquiectomía directamente. Y la orquiectomía, recordad que no es transescrotal, hay que hacerla inguinal alta. Orquiectomía inguinal alta. Por tanto, ante una lesión en el testículo, marcadores tumorales, ecografía, si se confirma lesión, marcadores tumorales antes, orquiectomía, que sirve de diagnóstico y de tratamiento, se analiza el testículo, se confirma el tumor, se ve la estirpe que es, estudio de extensión, nuevos marcadores, porque si han desaparecido es que ha quitado todo el tumor, y tratamiento coadyuvante o no, según el tipo de tumor. El estadio del cáncer de testículo nunca ha caído, lo podéis googlear si lo queréis, yo no te lo he puesto en el libro para que no caigas en la tentación de preguntártelo, sino simplemente nociones básicas de que es un estadio 1 localizado, 2 pues ganglios aquí, 3 ganglios gordos o tal, bueno, que tengas una noción básica y que te lo digo como anécdota por contarte algo así raro, pues igual que fíjate, ¿cuántos estadios tienen los cánceres? De 1 a 4. Lo raro es que tengan 5, como es el Wilms. Eso es raro, pero el Wilms tiene estadio 5, bilateral. Y lo raro también es que tengan solo 3, como ocurre en el cáncer de testículo, que llega hasta el estadio 3. Es una tontería, que no hace falta ni que lo apuntes. Solo te lo cuento para mostrarte algo que estaba ante ti y todavía no lo habías visto. Si es un seminoma, ¿cómo se trata? Pues bueno, si queda algo por ahí y por allá, se puede utilizar radioterapia, pero habitualmente lo que se utiliza es quimioterapia, con bleomicina, etopósido y platino. Y aunque no se utilice la radio, tiene mejor pronóstico. ¿Entendido? Por su parte, el no seminoma, sobre todo si tiene marcadores positivos, pero en general el no seminomatoso, el tratamiento es con quimio. La misma, bleomicina, etopósido y platina, sabiendo que tiene peor pronóstico. Y si después de la quimio quedan restos en el no seminoma, cirugía. Mientras que el seminoma siempre podrás hacer radioterapia sobre lo que quede. ¿Entendida la idea? ¿Más o menos? Cáncer de pene, relacionado con el virus del papiloma humano, edad avanzada, lesión visible en la zona del glande, en la unión con en el surco balano prepucial y cuyo tratamiento es cirugía lo más localmente posible por cuestiones obvias. Hasta hace poco se decía, oye, esto es tan raro, el cáncer de pene, que en el varón, que no se recomendaba la vacunación con el virus del papiloma en varones. A día de hoy sí se recomienda en niños, es parte del calendario vacunal, no porque el cáncer sea frecuente de pene, ni tampoco por el cáncer anal, que también puede ocurrir, pero sigue siendo raro, más probable en coito anal en el varón,
sino sobre todo para disminuir la transmisión del virus del papiloma y con ello disminuir el cáncer de cervix en la mujer. Tratar ambas partes del asunto para reducir el cáncer de cervix. Pero, insisto, pregunta antigua, pregunta de hace unos años que decía no hay que vacunar en el varón. A día de hoy esa pregunta sería anulable, porque a día de hoy es parte del calendario vacunal, como ya sabéis. Pues vamos a hacer algunas preguntas sobre oncología urológica. Cáncer de próstata con metástasis. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. Sí. ¿Y de inicio qué haríamos? Supercastradores, abiraterona, enzalutamida, ¿entendido? Hay una opción que es sintomático, porque si el paciente es muy mayor, de edad avanzada, con ¿te están nombrando eso en el enunciado? Es que eres muy listo, es que eres tan listo, es que me sé la excepción y quiero demostrarlo. Muy bien, tan listo que metes la gamba. Si no te dan detalles, elige el tratamiento característico y no te líes, que el conocimiento no sea un obstáculo en tu camino, que sea un medio para alcanzar la felicidad, no para clavarte ahí el puñal tú mismo por la espalda. Por tanto, el tratamiento pues es hormonoterapia, es el estándar de un cáncer metastásico prostático. El testículo, ¿a dónde metastatiza? A la ingle, a la pelvis. Ingle no, ese es el cáncer de pene. Pelvis no, ese será el cáncer de próstata. Al hígado, al hueso, podría ser en casos avanzados, pero lo más habitual en el testículo inicialmente es que sea la opción más larga. Ganglios linfáticos paraórticos y paracabos situados a nivel de los ilios renales. Pues hombre, si me lo pones así, será esa la opción. ¿Cuál le parece el dato más característico de la evolución de un cáncer de vejiga, un cáncer urotelial superficial? La posibilidad de diseminación, he dicho la posibilización, que es una mezcla entre posibilidad y diseminación, la posibilidad de diseminación a distancia. Hombre, por poder puede, pero eso no es lo característico. La elevada mortalidad, hombre, es un superficial. La alta incidencia de recidiva local. De la lista, la falta de respuesta a inmunoterapia, que va, por eso se pone BCG. Y la necesidad de quimio sistémica. En el cáncer de vejiga, eso no. ¿Entendido? Por eso se hace seguimiento, seguimiento y seguimiento. Y ante una nueva recidiva, nueva resección y BCG. Nueva resección y BCG. Y si sigue recidivando y recidivando, pues habrá que hacer cistectomía. Pero hay que hacer seguimiento, seguimiento, seguimiento y seguimiento. Porque la norma es que recidiva. Varón de 60 años que tiene un síndrome cístico con un tacto rectal donde la próstata es normal. ¿Cuál es su principal sospecha? Carcinoma prostático latente de bajo estadio. ¿Qué es eso? ¿El cáncer de próstata daba síntomas? No. Punto. Alguien podría decir, podría ser una hiperplasia benigna de próstata con síntomas irritativos. Pero claro, como el tacto es normal, pues eso no es. Por eso te han puesto la descripción del tacto rectal. Para que sepas que un síndrome cístico, la disuria, la urgencia miccional, te lo puede dar una hipertrofia benigna, cuando tienes síntomas de irritativos de llenado. ¿Entendido? Te estoy repasando ese concepto. Para que sepas que clínica de disuria poliquiuritenesmo, infección de orina. Hipertrofia benigna de próstata, que se trata con mirabegrón y anticolinérgicos. ¿Pero qué otra causa más hay? Tuberculosis. No, eso es rarísimo. La otra causa es que puede hacer un cáncer in situ vesical, sobre todo si es un varón de edad avanzada, fumador, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Que no te daban la opción de la tuberculosis, ¿entendido? Pero eso me lo plantearé, como veremos luego, además se nombran pH ácido, piuria estéril, etcétera, etcétera. ¿Entendido? Cáncer de próstata limitado a la glándula que tiene menos de 1,5 centímetros, sin afectación de la cápsula. ¿Qué te están diciendo? Fíjate que esto es del 95. Ahí no estaba todo el TNM que te he contado. Sería otro TNM, pero que quedaba igual. ¿Qué te están contando aquí? Tumor como pequeño, localizado. ¿Cuál es el tratamiento?
Bloqueo androgénico en el localizado. Resección transuretral. Transuretral no. Si se hace cirugía, es la cirugía radical. Prostatectomía radical con linfadenectomía. Esto es una opción. La otra es radioterapia. Castración quirúrgica no, porque eso es hormonoterapia. ¿Me seguís? Y hay una opción que pone seguimiento periódico. La vigilancia activa. Te nombran algo de este paciente le preocupa perder la función eréctil, la continencia. Te nombran el contexto, pues marca el tratamiento estándar. No te líes. ¿Entendido? ¿Qué hay que marcar? Cirugía, porque es el tratamiento estándar. Cirugía o radioterapia en el tratamiento del tumor localizado. ¿Entendido? La vigilancia activa es una opción en un contexto, pero te tienen que contar el contexto para que lo marques como opción. Metástasis óseas en un paciente con un cáncer de próstata. ¿Qué prueba haré para visualizarlas principalmente? La gammagrafía. ¿Cómo se presenta el tumor testicular? Esto yo te pongo estas preguntas porque para mostrarte lo fácil que es complicarte la vida. Dolor en hemiescroto, que es como hemiescroto, ¿qué es ese concepto? Yo te he dicho, nódulo testicular, por ejemplo, y te pone tumefacción escrotal. Y tú, ¿qué es eso de tumefacción? ¿Es algo tumefacto que podría ser un nódulo? Pero pone escrotal, que no testicular. Pero el escroto está ahí alrededor. Y luego hay una que te pone aumento del tamaño del testículo. ¿Qué marco? Pues aumento del tamaño del testículo. Lo otro pues será una verruga en el escroto. Es una tumefacción de la piel, del pellejo. Pero fíjate que es fácil liarte. Pues no te líes. Tratamiento de un cáncer vesical que es T1. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues resección transuretral seguido de, sobre todo, inmunoterapia con BCG intravesical. Resección transuretral e instilación de BCG. Probablemente lo más preguntado de urología. El concepto más reprimir de toda la urología. Mediante una biopsia transrectal se diagnostica un cáncer de próstata en el que el tacto rectal pone de manifiesto una próstata indurada y fija, y en la gamografía se ve que tiene metástasis. ¿Qué estadio es? Metástasis. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Esto os lo pongo para que, no creo que vuelva a ocurrir, pero esto es la importancia de ser consecuente hasta el último momento. Esta es una pregunta de urólogo chunga, ¿no? Prostatectomía radical, no, tiene metástasis. Resección transuretral, no, eso no es ni una opción en un cáncer maligno. Seguimiento periódico, no es el estándar, es hormonoterapia. Radioterapia sobre la próstata, no, es hormonoterapia. Castración por radiación o cirugía, quitarle los testículos al paciente. Qué bruto es el urólogo. Pues sí, es eso. Si tengo que elegir, pero te la pongo simplemente para que tengas claro que el tratamiento de elección es hormonoterapia. Que a día de hoy no te quitan los testículos como forma de hormonoterapia, salvo que el urólogo te odie, sino que se utilizan de inicio los supercastradores con la enzalutamida o la viraterona junto con prednisona. Única pregunta de TNM urológico de la historia del MIR. Y cayó en el 98 y aunque ha cambiado el TNM, fíjate cómo lo preguntaron que sigue siendo vigente la pregunta. Tacto rectal y tiene un nódulo en la próstata de 1,5 centímetros. Es intraglandular. Por tanto, ¿se palpa? Sí, que lo has palpado. T0, N0, M0 no existe. Eso es una tontería. Como habían 5 opciones, había que poner algo. Como se palpa, no es un T1, pero como es intraglandular, no es un T3 ni un T4, por tanto es un T2. Y eso es lo único que ha caído en la historia del MIR sobre TNMs de urología. Pregunta cruel de su año. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una lesión en el testículo y además pubertad precoz en un niño de 8 años? Pues es un cáncer en el testículo que está produciendo testosterona. ¿Los espermatozoides producen la testosterona? No.
Por eso ni el seminoma ni el no seminoma te dan virilización. Esto es, pues raro, un tumor de células de Leydig, que son las células productoras de testosterona. Bueno, esto es rarísimo. Pero tendrías que pensar en un tumor que produce testosterona. Pues algo que sintetice testosterona, las células de Leydig. Y vemos ahora preguntas de oposiciones, para que veáis, tú que quieres ser médico de familia con plaza para toda la vida aquí en Osakidecha, pues la localización más frecuente de las metástasis del cáncer de próstata es ni hígado ni pulmón, sino pelvis o costillas. Chan, chan, chan. Pelvis, ¿vale? Y recordad que la afectación ósea es M1B, B de bones, de huesos. Andalucía, fijaos, esto en el fondo cayó el año pasado. Y esta pregunta la llevo poniendo varios años en clase, pero la gente no la había puesto en el libro por no ser cruel y despiadado, entendiendo que la gente no es tan cruel, pero luego pues pasa lo que pasa. Tras una prostatectomía por cáncer de próstata, por tanto te han quitado toda la próstata, prostatectomía radical, los niveles de PSA, ¿cuándo se considera, qué niveles de PSA se considera una recidiva? Es decir, que el tumor persiste. Entre 0, la pregunta a nivel de oposición era fácil. La pregunta del MIR ha sido un poco más cruel. Entre 0,0008 y 0,1. Pues eso no puede ser. No puede ser un intervalo. Tiene que ser mayor de lo que sea. No sé si me explico. Olvídate del numerito. Si algo te sugiere recidiva, pues será mayor de X. Entre 0,1 y 0,2. Pues por lo mismo no debería ser esa opción. Debería ser mayor de X. No, es que si tienes 0,15 es una recidiva, pero si es 0,24 no. No tiene ningún sentido. No debería ser un intervalo. Ninguna de las anteriores no era, sino valores superiores a 0,2. Confirmado, eso sí, habiendo pasado 6 semanas desde la prostatectomía. Que eso es lo que define una recidiva bioquímica que preguntaron precisamente el año pasado en el MIR. Elevaciones por encima de 0,2 a nivel de los pacientes prostatectomizados de la cirugía. Pregunta en Extremadura de 2018. Además es una pregunta dual, porque no te habla solo de cáncer de próstata, sino también nos va a permitir repasar algo de hipertrofia benigna. Te pregunta, esto es como siempre, según lo bla, 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 no es, repito, no es criterio de sospecha de cáncer o complicación de hipertrofia. O sea que me está preguntando dos cosas. Me van a poner cosas de cáncer o de hipertrofia benigna complicada. Tacto rectal patológico. Eso es sospecha de cáncer. Estamos de acuerdo, ¿no? PSA de más de 10. Veremos el resto de las opciones, pero hombre, si tuviera 5, 6, 7, pero ya 10 de PSA es un valor gordo, sugerente de malignidad. Residuo posmiccional de más de 150. ¿Eso es sugerente de cáncer? No. Eso es sugerente de complicación de hipertrofia benigna. Es decir, que el paciente después de orinar le queda ahí en la vejiga 150 mililitros, que eso prácticamente es un vaso de nosilla. Eso hay un montón de orina ahí acumulada. ¿Me seguís? De la lista que no es sugerente de complicación de cáncer o de hipertrofia benigna, pues la opción 2, que es tener un PSA de más de 3, pero un PSA libre mayor de 20%. No, eso es benigno. El PSA libre es al revés, y no ha caído, pero caerá este año. Lo malo es cuando el PSA libre está bajo. Eso sí sugiere cáncer. Pero si el PSA está elevado a expensas de PSA libre, eso es bueno. ¿Entendido? Estáis anotando algo que he repetido 3 veces. Pero como lo he puesto con una pregunta, decís, ay, pues lo voy a apuntar ahora sí de verdad, porque parece que sí que puede ser importante. Ay, el alma humana, ¿qué le vamos a hacer? Pues bien, media horica, hala. Y si os fijáis, hemos dejado para el final, para la última media hora, lo que yo creo que son los temas que te ha dado tiempo claramente a leerte mejor. Esto está hecho a posta. Pues bien,
Ahora vamos a hablar de las infecciones de orina y finalmente nombraremos el tema muy por encima de las litiasis, que fueron los dos temas que más centramos el tiro en la vuelta anterior. Imaginemos que aparece una paciente por mi consulta que me dice, tengo disuria, polaquiuria, tenesmo y hematuria. No lo dirá así, pero imagínate que te cuenta eso. Pues bien, ¿qué es lo que hay que pensar? Pues decirle a tu paciente que lo más probable es que tiene una infección de orina. Y puede que tu paciente te pregunte, doctor, ¿eso es frecuente? Sí, es frecuente, sobre todo en la mujer. Y predomina en la mujer, como todo lo urológico, salvo precisamente las infecciones, las litiasis de Struvita y con ello la pielonefritis xantogranulomatosa y la cistitis intersticial, que es una pseudoinfección. Pero todo lo demás es más frecuente en el varón y por tanto es más frecuente en la mujer, salvo en el neonato por el prepucio. Doctor, ¿y qué gérmenes lo producen? ¿Me la han podido pegar? He utilizado un baño público, ¿eso ha podido tener relación? Pues lo más habitual es que sea el E. coli, y que sea el E. coli local, de la zona perianal, que por tener la mujer una uretra más corta se produce el ascenso a través de la uretra y produce la clínica. Si en vez de una mujer fuese un varón, si fuese un niño, si fuese un trasplantado, recordad que siempre en todos los escenarios del mundo sigue siendo el germen más habitual el E. coli, solo que cuando las cosas se complican, inmunodeprimidos, etcétera, etcétera, después del E. coli, que sigue siendo el primero, van apareciendo otras enterobacterias, pseudomonas, enterococos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se produce la infección? Vía ascendente por la uretra y por eso es más frecuente en la mujer. Y por eso en el varón debemos de plantearnos que puede haber una anomalía anatómica o funcional que la haya favorecido. Y te pregunta la paciente angustiada, ¿cómo podemos asegurarnos de que es una infección de orina? Pues el diagnóstico definitivo nos lo va a dar el urocultivo, pero va a tardar 1 o 2 días en tenerse el resultado y mientras tanto podemos analizar la orina y ver si tiene piuria y bacteriuria y si eso es así, pues ya inicio tratamiento a la espera del resultado del cultivo. ¿El cultivo se hace siempre? Bueno, en una infección de orina, en una mujer que no es complicada, cistitis sin ser una mujer embarazada, con comorbilidades o con infecciones recurrentes, pues ahí me puedo plantear no hacer urocultivo porque no es coste efectivo. Pero en el resto siempre haré urocultivo no para ver el resultado, porque ya le voy a poner el antibiótico al paciente, sino por si el paciente no mejora y vuelve a la consulta, ver el urocultivo, ver qué bicho era y ver a qué es sensible y a qué no, para saber si el tratamiento que yo elegí de inicio era el adecuado o no. Pero eso, el urocultivo, puedo prescindir de ello en cistitis no complicadas en mujeres jóvenes sin comorbilidades. ¿Y cómo se trata y durante cuánto tiempo? Pues en el caso de mi paciente, que es una mujer joven, sin comorbilidades, no está embarazada, le tengo que preguntar, ¿es posible el embarazo? No, no es posible. No tiene infecciones recurrentes, parece que es la primera, porque no para de preguntarme por el tema, será que es su primera infección de orina en la vida. Pues en esos casos pondré tratamiento con pauta corta de antibiótico, siendo de elección la fosfomicina trometamol, en dosis de 3 gramos, una única dosis, y con eso es suficiente. Me puedo plantear también amoxiclavulánico, 3-5 días, o cefalosporinas de segunda, tercera generación, unos 3-5 días, o cotrimoxazol. Recordad que a día de hoy se desaconseja el uso de nitrofurantoína y de quinolonas, que se pueden usar porque matan al E. coli, pero tienen efectos secundarios importantes y por tanto se desaconseja su uso. Si fuese un varón, fuese una mujer con infecciones recurrentes o con comorbilidades, utilizaríamos los mismos antibióticos, solo que en una pauta más prolongada de 5 o 7 días. Eso es lo que diferencia el cuadro. Doctor, ¿y necesito más pruebas? Pues no, porque es una mujer donde es su primera infección de orina, se asume el origen. Me plantearé hacer estudio anatómico o funcional en infecciones recurrentes o en el varón. Pero eso se hace con calma, no es urgente tampoco. ¿Cuándo haré una prueba urgente? Cuando sospecho que ahí, delante de mis propias narices, hay un problema grave. Y la indicación es cuando hay un fracaso renal agudo, sepsis grave, dolor cólico porque puede tener una piedra obstruyendo o cuando no mejora, no desaparece la fiebre a pesar de varios días de antibiótico adecuado. En esos casos sí que haré una prueba urgente, pero no para ver anormalidad anatómica, no, para ver que no hay una obstrucción de la vía urinaria o un absceso. Y eso se hará con una ecografía, que es la prueba urgente de elección. No para diagnosticar la cistitis, no para diagnosticar la pielonefritis. No se hace para eso, porque normalmente la eco es normal, sino para buscar un absceso, un flemón, una obstrucción de la vía urinaria. Para eso hago la ecografía. Y las indicaciones son esas, urgentes. Sepsis grave,
fiebre que no mejora a pesar de antibiótico, dolor cólico asociado a antecedente de litiasis o el hecho de que no mejore la fiebre a pesar de antibioterapia correcta. Y si yo en una ecografía veo la pelvis renal dilatada, los uréteres dilatados, me dicen esto es el riñón, este es el hígado, y veo la pelvis renal y el paciente tiene fiebre, eso es orina infectada y hay que extraerla de inmediato. Doble J o, más rápido aún, nefrostomía directa. Antibiótico de amplio espectro y nefrostomía. Recordad que el uréter y la pelvis renal no se deben ver. Si los ves, es que están dilatados. Debería ser una línea, colapsado, no lo reconoces. Pero si te dan a entender que se ve el uréter o la pelvis renal en una infección de orina, es que hay una obstrucción de la vía urinaria. Y la prioridad es sacar la orina infectada, no quitar la obstrucción, quitar la piedra, el tumor, no sé qué. No. Sacar la orina infectada porque si no el paciente se muere. Y en esos casos, pues lo que haría es antibiótico de amplio espectro y nefrostomía. Pinchar directamente porque el doble J que tiene, pues que poner tumbar al paciente, cistoscopia, entrar, no sé qué, canalizar el catéter, no sé qué. Por eso, de urgencia, lo que más se suele hacer es esto. ¿Qué hay que hacer? Eco, rejoneo y ya está. Es inmediata, la nefrostomía es mucho más rápida. Que luego ya le quitaré la nefrostomía y resolveré el problema que había en el uréter o donde esté. ¿Entendido? Pero de inicio suele ser la nefrostomía lo que se hace. Otra posibilidad era lo que llamábamos bacteriuria sintomática, tener un cultivo positivo, muchas bacterias, pero no tener síntomas. Eso no se trata salvo cuando lo blanco y lo negro. Se trata sí o sí en el embarazo y cuando vas a hacer una cirugía donde se prevea sangrado, una cirugía urológica me refiero, no pues un piercing que sangro en la oreja, ¿no? Sino cuando alrededor de la orina donde hay bacterias va a haber contacto con la sangre. Y cuando no se trata en asintomáticos, en ancianos, sondados y dependientes. ¿Entendido? Eso es el blanco y el negro. Lo gris, inmunodeprimidos, infección por Proteus que puede dar litiasis, todo eso puede ser indicación de tratamiento, pero es más dudoso. Desde luego que en sí se trata es en el embarazo y en intervención sangrante de la vía urinaria. Y en quien no se trata la bacteriuria sintomática es en sondados, ancianos, dependientes, porque la norma es cada vez que se colonicen por gérmenes más multiresistentes. Si el paciente tuviera 7 meses, fuese prácticamente un lactante, ¿qué clínica te va a dar en el niño? Disuria, polaquiuria y tenesmo. Ya que el niño no ha empezado a hablar, sostiene el cuello de aquella manera y no está para hacer sonrisa social en ese momento, pues no esperes que es visión veterinaria. Pues tiene fiebre. Y cuando un niño tiene fiebre, pues le miran los mocos, se la oculta a ver si tiene la bronquiolitis, no sé qué, si tiene otitis y si no encuentran nada dirá, pues habrá que seguir buscando. Y entonces le coges una orina, ¿entendido? Y analiza si tiene piuria y bacteriuria mediante una tira reactiva o mediante un sedimento. Esa es un poco la idea. Pero entended que en el niño puede pasar desapercibido una infección de orina, porque le puede coincidir con mocos y que el pediatra haya dicho que eran los mocos y en el fondo tenía una infección de orina y nos la hemos zampado. ¿Por qué digo eso? Porque puede que el niño haga cicatrices. Que luego cuando le diagnostiques de la infección de orina te des cuenta de que lleva ya 3 o 4 infecciones de orina previas que nadie ha tratado. Pues bien, si diagnosticas por sospecha una infección de orina, recoges urocultivo y pones tratamiento. Recordando que en el niño los antibióticos que no podemos usar son las quinolonas por cuestiones obvias de que están contraindicados. Y en niños hay que hacer despistaje de reflujo vésico-ureteral, sobre todo en prematuros donde el uréter se insertaba mal y la orina refluía y podía producir una pielonefritis y con ello cicatrices. Si lo sospechan, la prueba de elección para el diagnóstico del reflujo es la cistografía miccional retrógrada, contraste en la vejiga y ver cómo refluye hacia arriba. Y además se utiliza la gammagrafía para detectar las cicatrices renales, pero tienen que haber pasado unos 6 meses de la última infección para ver las posibles cicatrices que me he podido zampar por no haber diagnosticado la infección de orina. Y eso es un reflujo, por ejemplo, pues grado 2-3, unilateral. La clínica del reflujo suele ser asintomática, te da infecciones recurrentes en el niño y por eso hay que buscarlo, y cuando ya el cuadro es muy grave, te da enfermedad renal con nefropatía, incluso con glomerulopatía a modo de glomerulosclerosis focal y segmentaria y con ello síndrome nefrótico. ¿Qué se hace ante el reflujo vesicoureteral? En general, vigilar.
Y vas viendo en las pruebas que cada vez el reflujo va menos. A los 6 meses el niño, pues si no tiene infecciones y todo se controla, y el reflujo era grado 3 y ahora es grado 2 y luego grado 1, pues eso te hace decir, bueno, tranquilidad, calma, espera. Esa es la norma. El reflujo suele autolimitarse y se espera. Y no hay una edad, no es como la criptorquidia o como la fimosis. Simplemente vigilar y esperar. Tratamiento expectante. Si la función renal está alterada, pues esa es la excepción. En ese caso, intervención endourológica o quirúrgica. Pero lo más habitual es que la función renal esté normal y lo que voy a hacer es simplemente vigilar. Esa vigilancia puede ser solo mirar o poner, además de vigilar, poner quimioprofilaxis de infecciones. Bueno, si es un reflujo tonto, con pocas infecciones, unilateral, pues vigilante y ya. Si el reflujo es importante, mayor de grado 2, o es bilateral, o hay infección previa, pues ya ahí sí pongo antibioterapia profiláctica. Y vigilar. Si el reflujo va menos, pues ya está. Y si el reflujo va más, o deteriora función renal, o las infecciones no se controlan, entonces haré intervencionismo. Pero que sepas que lo del intervencionismo es excepcional. Solo se contempla en función renal alterada o que el reflujo no se esté controlando con el paso del tiempo. Otras infecciones a recortar. El absceso renal, clínica, pielonefritis que no mejora, la fiebre no desaparece. Eco, absceso. Ante un absceso, ¿qué hay que hacer? Hombre, si es de 1 centímetro, pero normalmente un absceso, drenaje. Gangrena de Fournier, eso es el equivalente en cuanto al paciente a la otitis externa maligna o al mucor. Es decir, era un diabético mal controlado con daño microvascular, pero en este caso es una infección del periné, de la piel, de los genitales. Pero es polimicrobiana, con anaerobios, etcétera, etcétera. Son pacientes encamados, sentados, que no se mueven, donde los vasos sanguíneos de esa zona no perfunden bien y se hace una infección, una celulitis terrorífica, que es polimicrobiana y que requiere cirugía agresiva y amputación de mucho tejido. Solo porque suene. La pielonefritis enfisematosa se debe a E. coli, pero el E. coli, tararí, tarará, le ha dado por hacer metabolismo anaerobio, de ahí que produzca gas, enfisema. ¿Entendido? Y suele ser el mismo perfil, diabéticos, mal controlados, etcétera, etcétera. Solo que aquí, aunque sea un E. coli, pues hay que hacer cirugía para sacar ese gas, limpiar la zona, a veces la nefrectomía, etcétera, etcétera. Y finalmente, la otra infección que ya os sabéis, y por tanto es a la que menos tiempo le dedico, es la pielonefritis xantogranulomatosa, una litiasis por Proteus que actúa de foco continuo de infección local que acaba desestructurando el riñón, llenándolo de macrófagos cargados de grasa, etcétera, etcétera, que se carga y anula la función renal y se comporta como una infección larvada que va consumiendo, da síndrome constitucional y febrícula en mujer porque predomina en ellas por la litiasis de Proteus y la infección asociada. El tratamiento cuando ya se diagnostica suele ser la nefrectomía. La prostatitis, por su parte, infección de la próstata donde había que sospechar sobre todo el E. coli. La prostatitis aguda da fiebrón, disuria poliaquiuria y sensación de peso anal, contacto rectal muy doloroso. Pero hay que hacer tacto rectal donde la próstata está aumentada de tamaño y de temperatura y es muy doloroso. Lo que está contraindicado es el masaje prostático. ¿Entendido? Pero se hace tacto rectal. ¿Cómo se diagnostica? Urocultivo y hemocultivo. ¿Cuál es la mejor muestra para diagnosticar una infección en la próstata? ¿Qué muestra pedirías? Semen. Pero ¿cómo está una prostatitis aguda? El paciente está séptico. No está para darte una muestra. ¿Entendido? Pues me contento con hemocultivos y urocultivos. Y lo que crezca ahí será lo que está en la próstata, que además eleva el PSA, etcétera, etcétera. Tratamiento antibiótico, idealmente que penetre bien en la próstata, durante al menos 3 semanas. Tratamiento prolongado. De elección, si lo permite el bicho, cotrimoxazol o quinolonas, que penetran bien en la próstata. ¿Entendido? La prostatitis crónica bacteriana, por su parte, es que la bacteria se ha quedado ahí acantonada en la profundidad de la próstata y produce infecciones recurrentes en el varón, siempre por el mismo germen. En una mujer, esto es lo más habitual, que tiene una infección hoy y otra dentro de un mes, suelen ser infecciones distintas. Son reinfecciones, cada vez un bicho diferente. Pero cuando eso ocurre en el varón
y lo que crece siempre es el mismo bicho, ahí lo que hay que sospechar es que el germen está acantonado en la próstata. Y eso es una posible prostatitis crónica. ¿Cuál es el cultivo que voy a pedir aquí? Como es algo crónico, aquí sí, si puedo, lo idóneo es tener una muestra de líquido prostático y, por tanto, una muestra de semen. ¿Entendido? Y tratamiento, antibioterapia, pero esto sí, meses, ya no 3 semanas, ya meses, varios meses de tratamiento. Tratamiento complejo. Uretritis, infección de transmisión sexual, gonococo y clamidia, disuria y secreción uretral, recordad que puede darte un réiter asociado, etcétera, etcétera, y que ante su diagnóstico, muestra de exudado uretral, tratamiento para ambos, gonococo y clamidia con ceftriaxona y doxi o acitromicino, y estudia de otras infecciones de transmisión sexual, así como estudio del partener o los parteners. Yo uso lo de partener porque es así como genérico, en este mundo inclusivo, el partener. Orquioepididimitis. La orquitis es rara gracias a la vacunación, es vírica habitualmente. La epididimitis hay que considerarla una infección de transmisión sexual, gonococo y clamidia, salvo más de 35 años o coito anal, en cuyo caso hay que pensar en el E. coli. Luego hay un cuadro crónico de orquiepididimitis crónica que es por TBC, que da unos epidídimos crónicamente indurados, como veremos luego. Pero aquí vamos a hablar de la orquiepididimitis aguda, que recordad daba dolor testicular agudo. Si es un varón de más de 16 años que ha tenido una relación sexual no protegida mediante método de barrera y tiene uretritis y asocia un testículo inflamado de varios días con fiebre, donde el testículo está inflamado, al elevarlos alivia el dolor, pero el reflejo cremastérico está presente, pues todo eso sugiere un cuadro de orquiepididimitis, exudado uretral y tratamiento para gonococo y clamidia. ¿Entendido? Por su parte, el otro cuadro de dolor testicular es la torsión testicular, que es un cuadro hiperagudo, no de varios días. No te hablan de contacto sexual de riesgo previo, es un niño más pequeño. El cuadro empezó de golpe y llega a la urgencia en menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas con un dolor muy intenso. El paciente tiene náuseas, tiene vómitos, pero no hay uretritis y el testículo no está inflamado. Está más bien retraído, horizontalizado, como si en la parte alta hubiese un nudo hecho, que es lo que está ocurriendo. Al elevar el testículo, el dolor aumenta, no disminuye, y el reflejo cremastérico está ausente. Si tienes dudas, haces ecodoppler para ver que no se está regando el testículo. Pero en realidad, si el cuadro clínico es evidente, el tratamiento es la detorsión inmediata. Y yo lo he visto, el urólogo se pone ahí y empieza a detorsionar sobre la marcha. Tú, como eres un ser piadoso, antes de que empiece, ponedle un enantium, un paracetamol, no sé qué, pero el urólogo ve y dice, torsión, y directamente empieza a detorsionar. Para daros una idea de lo rápido que se hace. No se pide ecodoppler en general, no se hacen estudios, sino directamente detorsión. Y si lo detorsiona, pues luego ya con calma, fijación de ambos, orquidopexia. Pero si no logra la detorsión, a quirófano rápidamente para hacer la detorsión quirúrgica y ahí ya la fijación. Y si mi paciente del comienzo, esa mujer que había llegado, tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria, le he recogido un urocultivo, le he puesto antibiótico, vuelve y me dice, no he mejorado, y el urocultivo no veo nada, no ha crecido nada, pero tenía piuria, pero no crece bicho, y encima el pH de esa orina es ácido, entonces pensaré en una posible tuberculosis. Recordad que ese es el cuadro clínico, disuria, polaquiuria y tenesmo, con piuria ácida, que en los cultivos no aparece la bacteria porque hay que hacer un cultivo específico en medio del Lowenstein. También puede hacer un Schill-Nielsen de la orina, pues vale, pero eso puede haber, que lo sepáis, micobacterias en la orina que no sean patológicas. Así, pero bueno, si la clínica es sugerente, pues ¿qué va a ser si no? Sino una tuberculosis, ¿entendido? Y ante el diagnóstico de tuberculosis o la alta sospecha, cuádruple terapia recomendada en nuestros medios, rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Y si resulta que mi paciente, pues chicos, no tiene cultivo positivo, no encuentro bacterias por ningún lado, miro, le hago una citología si no tiene atipias, no tiene nada, pero sigue R que tiene disuria, polaquiuria y tenesmo, pues entonces deberé plantearme la posibilidad de que tenga una cistitis intersticial, que en la cistoscopia al distender, por así decirlo, la vejiga, porque es una vejiga del tamaño de un petit suisse, al abrirla veo que tiene unas ulceraciones en la mucosa que son relativamente típicas de esta enfermedad. Es una reacción
anómala inflamatoria de la mucosa de la vejiga que no tiene un tratamiento eficaz. Se ponen ahí medidas, toxina botulínica para evitar la incontinencia frecuente que tiene la paciente, pero no tiene tratamiento de elección. Prostatitis bacteriana. Solo han puesto 2 preguntas en todo el MIR y esta fue una de ellas. ¿Qué germen produce prostatitis bacteriana? E. coli es el principal. ¿Vale? Acordaos. Pielonefritis, cistitis, prostatitis, E. coli. Lo que cuelga, uretritis y epidídimos, ahí hay que pensar en gonococo y clamidia. Manifestación clínica más frecuente de la tuberculosis urinaria. Hematuria macroscópica, cólico nefrítico, síndrome cístico con orina aséptica piúrica. Pues vale. Síndrome de disuria por la quiuretenesmo con piuria ácida, solo que te lo está diciendo con otras palabras. Que también da epididimitis crónica con epididimos indurados, pero no es lo más frecuente. El diagnóstico de certeza de una infección de orina, ¿quién te lo da? Si el paciente tiene síntomas, el cultivo de orina. ¿Entendido? Pero no es que el cultivo diagnostique, porque si no tiene síntomas es bacteriuria sintomática y no necesariamente se va a tratar. Paciente que tiene febrícula, piuria estéril con pH ácido y tiene epidídimos indurados, ¿qué tiene el paciente? Pues una tuberculosis. ¿Entendido? O debes de sospechar eso. Te están dando todo el combo. Paciente que tiene una sonda por patología prostática y presenta bacterias, pero te dicen que son menos de 10 elevado a 5. Aunque fuesen más de 10 elevado a 5 a día de hoy, si el paciente está asintomático, aunque tenga 2 cultivos, deja de recoger urocultivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada. Como mucho de la lista, pues cambio de sonda exclusivamente. ¿Entendido? Pero no se pone antibiótico. Y en los recambios de sonda, salvo que preveas que va a sangrar y que va a ser una carnicería, tampoco se pone antibiótico. Solamente se trata si hay síntomas. Y como mucho, recambio de sonda. Estas son preguntas antiguas. No es que estén desfasadas, pero preguntan cosas que ya no tienen sentido a día de hoy, que ya no van a preguntarte, aunque veas alguna pregunta de este estilo. ¿Cuándo el cultivo se considera que es significativo? Cuando tiene más de 10 elevado a 5, pero depende de los síntomas del paciente. Y en realidad tú al final no pones antibióticos según las colonias del urocultivo. Cuando el paciente tiene síntomas, si tiene piuria, pues le pones ya el urocultivo, ya le pones el tratamiento y verás luego el urocultivo. Por tanto, ya no tiene tanto sentido memorizar un número de colonias concreto que sea diagnóstico o no. ¿Entendida la idea? Profilaxis de infección de orina. ¿Cuándo se recomienda la profilaxis? Por ejemplo, en el reflujo, cuando es bilateral o grado 2 en niños, o cuando se tiene más de 2 episodios en 6 meses o 3 episodios al año. Pero dependerá un poco del contexto. No se le oferta a todo el mundo, solo en gente que lo demanda porque está especialmente molesto. Pero fíjate que con sentido común se podía responder. Amoxicilina 8 días. Eso no va a ser profilaxis. ¿La profilaxis cuánto tiempo va a ser? No toda la vida, pero a largo plazo, hasta que se corrija el problema que los está favoreciendo las infecciones. Gentamicina pinchada, qué cruel tu profilaxis, durante 6 meses. Hombre, será algo oral y a largo plazo. Tobramicina pinchada, tetraciclina oral, 15 días. ¿Qué profilaxis es esa de infecciones? Pues dosis de cotrimoxazol diaria o 3 veces por semana establemente. No te dice para toda la vida, sino, bueno, hasta que tú decidas. Pues esto es lo correcto. ¿Entendido? Hay una opción de profilaxis que debéis saber porque está muy de moda, que es la profilaxis postcoital cuando la infección se asocia al coito. Y consiste en tomarse la pastilla solo después del coito, para reducir el número de antibiótico que toma el paciente, en este caso la paciente. Pero ojo, cuidado, depende de la vida del paciente. Que a lo mejor pues tiene un coito cada 6 horas porque tiene una vida más interesante que la tuya y por tanto pues al final no te sale a cuenta que sea postcoital. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta de cara a la recomendación. La idea de la píldora postcoital es para intentar tomar menos antibiótico si el ritmo lo permite. Nefropatía del reflujo vésico-ureteral. Pues bueno, es raro que dé nefropatía el reflujo, pero si lo da, va a ser
una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Exploración más adecuada para el diagnóstico del reflujo vesicureteral, la cistografía miccional retrógrada. Y para ver las cicatrices usábamos la gammografía. Fíjate que no es poner contraste intravenoso. No quiero ver que el contraste llega al riñón y a los uréteres. No. Pongo el contraste en la vejiga y quiero ver si sube. Por eso tiene que ser una cistografía retrógrada. ¿Entendido? Para que no te líes. La idea es esa. Sospecha de torsión de testículo. ¿Qué prueba diagnóstica es de elección? Hombre, si hay que hacer una prueba, haré algo para ver que no llega flujo al testículo, que es el eco Doppler. ¿Entendido? La ecografía. Ecografía no, necesito el Doppler. Pero se diagnosticaba por la clínica. Palpación bimanual. No te líes. Palpación bimanual se hace sobre todo a nivel de los riñones, también del testículo, que es aplastar ahí para ver si hay una masa. Y todo eso se lo haces una torsión y el paciente, vamos, te mata, te da una coz. Por tanto, pues no. Pues te están preguntando, oye, si en un paciente quiero hacer una prueba, ¿cuál haré? Pues si hay que hacer una prueba de imagen será el ecodoppler. Ya acabamos, no me da tiempo a litiasis, pero sí acabamos con alguna pregunta de el tema dedicado a de las oposiciones, vamos. Prostatitis aguda. Te dice qué actitud es la más correcta. Iniciar tratamiento tras cultivo de secreción prostática. ¿Sí o no? Pues esto de medicina de familia en Aragón, pues esto es falso. Primero, porque si hay una infección grave no vas a esperar a coger la muestra. Segundo, la muestra de secreción prostática, pues es el semen. Y en una prostatitis aguda, el paciente no está para darte una muestra. ¿Entendido? ¿Se da fosfomicina en pauta corta? ¿Se da amoxiclavulánico 8 días? Los tratamientos de una prostatitis aguda son al menos 3 semanas. Por tanto, lo correcto es que ninguna es correcta. Crueles ahí en Aragón. Paciente, nos van a preguntar por dolor testicular. Paciente de 36 años. 36 añitos ya tiene. Acude a urgencias por dolor testicular intenso de aparición brusca. No refiere síndrome miccional. Parece que no tiene uretritis. El testículo está elevado sin inflamación. Vaya. Aumenta el dolor al elevar el testículo. Y el reflejo cremastérico está abolido. Bueno, pues a pesar de nuestros prejuicios iniciales, todo lo demás, salvo la edad, apunta a la sospecha de una torsión testicular. Y por tanto marcamos torsión testicular. ¿Entendido? O sea que tampoco os rayéis, que la edad lo típico es que aparezca en niños, pero vamos, yo que no veo niños, pues yo las torsiones que he visto han sido siempre en adultos, porque en adultos también lamentablemente ocurre. Y última pregunta de País Vasco, de Euskadi, que fijaos, es que llevan preguntando por la bacteriuria asintomática toda la vida, pero cada vez lo preguntan, no diría más rebuscado, sino más lírico, ¿no? Con más empaque, ¿no? Con más elegancia. ¿Cuándo trataré una bacteriuria asintomática? Mujer con cistocele grado 2. Pues eso te puede dar incontinencia, la vejiga está caída, no sé qué. He muerto en ese lado, no pasa nada, sigo aquí. Pero eso va. Mujer que desea un embarazo en un plazo corto de tiempo. ¿Está embarazada? No, pero quiere. ¿Ya? Pero a lo mejor está embarazada mañana o dentro de 3 años. O sea, no te líes. Te están queriendo ahí retorcer. ¿Está embarazada? No, pues no se trata la bacteriuria asintomática. Cuando te quedes embarazada hablamos. Paciente sondado con más de 3 cultivos positivos en 6 semanas consecutivas. Deja de sacarle cultivos. Sorpresa, seguirá siendo positivo. De la lista, lo que marcaré, blancos y negros. Busca algo blanco o algo negro. Cuando esté previsto hacer una cistoscopia en la que se prevea un sangrado. Pues ahí, eso sí es indicación. Nos vemos mañana con litiasis y con glomerulopatías primarias, secundarias y trastornos de la microcirculación. Mucho ánimo.